Luego de la pelea contra Broly, todo parecía ir con normalidad en la Tierra. Goku y Vegeta estarían entrenando arduamente como era de costumbre. En un momento, Daishinkan se presentaría ante ellos al aparecer en un portal. «Pero si es el supremo sacerdote», diría Goku asombrado. «Hace tiempo que no sabía nada de ustedes», diría Daishinkan. «Es un gusto verlo. ¿En qué podemos ayudarle?», preguntaría Goku. «Zenosama me ha comentado que han incrementado enormemente sus poderes y quisiera ver una demostración», diría Daishinkan. «¿Oíste eso, Vegeta? Tendremos una pelea de exhibición», diría Goku con emoción. «¿Puedo preguntar el motivo de la pelea?», preguntaría Vegeta. «Zenosama solo quiere saber qué tan lejos pueden llegar los mortales en comparación a los dioses», diría Daishinkan. «Tengo la sensación de que algo muy malo va a pasar», pensaría Vegeta. Vegeta observaría a Goku con atención. Este se veía emocionado. «Espero que no meta la pata», pensaría Vegeta. «Bien, ¿cuándo será?», preguntaría Goku. «Ahora», diría Daishinkan al aplaudir. De la nada, Goku y Vegeta estarían en la plataforma donde se había llevado a cabo el torneo del poder. «¿En qué momento?», diría Goku sorprendido mientras observaba hacia todas partes. «Todos están aquí», diría Vegeta. Los dioses de la destrucción, Kaioshins y ángeles estarían presentes. «Parece que ya tenían esto planeado desde antes», diría Vegeta. «Oh, sí. Lo planeamos hace ya más de 10 minutos. Perdón por no avisarles a tiempo», diría Daishinkan. «¡Hola, Bills! ¡Hola, Whis!», saludaría Goku a las gradas al reconocerlos. «Maldición. Espero que no haga ninguna tontería», diría Bills en voz baja. Por algún motivo, el clima se veía tenso. Parecía que la pelea de exhibición era más seria de lo que parecía. ¿Alguna regla?, preguntaría Goku. «Solo una. Deben de pelear en serio. Tienen que dar su mejor esfuerzo, como si su vida dependiera de ello», pediría Daishinkan. «El gran Zenosama requiere ver a dos seres como ustedes dándolo todo y compararlos desde el torneo del poder». «Muy bien, yo estoy listo», diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. «Yo también lo estoy», diría Vegeta al transformarse él también. Goku y Vegeta comenzarían a pelear mano a mano. Ambos daban lo mejor de cada uno. Los dioses estaban asombrados, temían del poder que podían tener dos mortales. «No puede ser que esos dos mortales tengan ese poder», diría Kitela. Ambos Zenosamas se veían emocionados. Les encantaba ver la pelea. ¡Son más fuertes que antes!, dirían ambos Zenosamas. «Al parecer, han entrenado desde el torneo del poder», apreciaría Daishinkan. «Si tan solo los dioses siguieran ese ejemplo». Los dioses quedarían aterrados, en especial los dioses de la destrucción. «No puede ser, solo nos están opacando», diría Bills aterrado. «Bills, esto es tu culpa», diría Champa. «En realidad es culpa de ustedes», diría Vados. «¿De qué hablas?», preguntaría Champa. «Vados tiene razón. La mayoría de ustedes, desde que asumieron como dioses de la destrucción, creyeron que no necesitarían más poder por contar con el Hakai para destruir», diría Whis. «Si Goku y Vegeta se propusieran destronarlos, los haría con los 12. Goku y Vegeta seguirían luchando por varios minutos. No solo demostraban su gran poder, también una buena resistencia. «¿Cuánto tiempo llevan peleando?», preguntaría uno de los Zenosama. «Alrededor de 17 minutos y 53 segundos aproximadamente», respondería Daishinkan. Goku y Vegeta se veían agitados, pero aún así no habían perdido sus transformaciones. En un momento, ambos atacarían al otro con un golpe de puño. Ambos golpes impactarían entre sí, ocasionando un gran estruendo. Una ráfaga de aire llegaría a los dioses producto de ese ataque. «Esto va mal», diría Bills aterrado. Goku y Vegeta volverían a atacarse, pero Daishinkan se colocaría en medio. Daishinkan había detenido el ataque de cada uno de ellos con solo la punta de su dedo. «¿Qué sucede?», preguntaría Goku. «Es suficiente», diría Daishinkan. Goku y Vegeta regresarían a su forma base. La pelea había sido demasiado larga. «Zenosama está muy complacido con ustedes», diría Daishinkan. «Han demostrado los extraordinarios que pueden llegar a ser los mortales». «Vaya, muchas gracias», diría Goku algo avergonzado. «En cuanto a los dioses», diría Daishinkan seriamente. Los dioses quedarían muy aterrados. Sabían perfectamente que la pelea entre Goku y Vegeta los había opacado. «Zenosama está muy desilusionado de ustedes y está considerando cambiar a los dioses», diría Daishinkan. «¿Cambiarnos?», diría Bills. «Sí, aunque no se asusten, solo lo está considerando. Todo podrá remediarse si se ponen a entrenar y no permiten que los mortales los superen», diría Daishinkan. «Un claro ejemplo es el universo 11. ¿Yo?, diría Bermuda aterrado. Se refiere a que Jiren es más fuerte que usted y todo el mundo lo sabe»,
diría Margarita. Bermud no sabía dónde meterse, estaba en problemas. El señor Bermud era consciente de que Jiren era más fuerte que él. Aún así, se sentía orgulloso de eso. Ese no es el mejor ejemplo, diría Daishinkan. Lo lamento, prometo volver a entrenar, diría Bermud al realizar una reverencia. No se preocupe, por fortuna cuenta con un sucesor, diría Daishinkan. Eso quiere decir que... decía Bermud aterrado. Que será reemplazado por Toppo, diría Daishinkan. Una mujer misteriosa aparecería detrás de ambos Zenosamas. Todos quedarían aterrados por su sorpresiva entrada. Los guardianes de Zenosama estaban en guardia, ya que desconocían quién era ella. ¿Quién es esa mujer que se atreve a acercarse a Zenosama de esa manera?, diría Bills. Whis estaba perplejo. Al igual que todos los ángeles, solamente ellos sabían de quién se trataba. Ella es... diría Whis aterrado. El miedo no lo dejaba hablar. ¿Quién?, preguntaría Bills impaciente. ¡Mami!, dirían ambos Zenosamas. ¡Mami!, diría Goku sorprendido. Daishinkan no sabía cómo reaccionar. Hasta él mismo estaba incómodo. Señora Aiwa, han pasado tantos años, diría Daishinkan al realizar una reverencia. Con que estos son los mortales que amenazan a los dioses, diría Aiwa. Oiga, nosotros no amenazamos a nadie, diría Goku sin medir sus palabras. Señor Goku, diría Daishinkan aterrado. Aiwa observaría a Goku. Un pequeño destello de luz saldría de sus ojos. Goku de un momento a otro caería al suelo. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Goku comenzaría a gritar. La gravedad sobre él aumentaría demasiado. No lograba moverse un solo centímetro. Si puede derrotar a Kakaroto de esa manera, significa que su poder es abrumador, pensaría Vegeta. Hasta el mismo Daishinkan parece tenerle miedo. Hijo, sé que haces un buen trabajo, pero ¿te parece adecuado perdonar a Bermud de esto? No sería un buen ejemplo, diría Aiwa. ¡Tienes razón!, dirían ambos Zenosamas. Ambos Zenosamas levantarían su mano. Bermud desaparecería sin aviso alguno. Daishinkan tosería para quitarse la incomodidad. Margarita, será mejor que busques a Toppo para que sea el nuevo dios de la destrucción, diría Daishinkan. ¡Lo haré!, diría Margarita. Aiwa observaría a todos los dioses. Su presencia transmitía más miedo que el mismo Zenosama. Cada uno de los dioses realizaría una reverencia al conocer lo importante que era ella. Será mejor que me presente. Soy Aiwa, la madre de Zenosama, diría Aiwa. Aiwa detendría su ataque sobre Goku. Este podría descansar. Un poco más y pensé que me moría, diría Goku aliviado. Mi hijo ha sido un buen rey del todo, pero en ocasiones suelo darle consejos. Una madre siempre sabe aconsejar a su hijo, diría Aiwa. Solo pasaba por aquí. Me enteré de que los mortales estaban superando a los dioses de la destrucción, y eso es algo imperdonable. Bueno, se harán más fuertes o los desapareceré, diría Zenosama. Maldición, pensé que Aiwa no regresaría nunca más, pensaría Daishinkan tenso. Aiwa observaría a Daishinkan seriamente. No parecía haber una buena relación entre ambos. Luego de algunos minutos, Goku y Vegeta regresarían a la Tierra. Vaya, eso sí que dio miedo, diría Goku. Parece que esa mujer aterra hasta el mismo Daishinkan. Y por poco te mata por no cerrar tu maldita boca, diría Vegeta. Lo sé, diría Goku. Kakaroto, si esa mujer aterra al mismo Daishinkan, no creo que sea conveniente tomarla a la ligera, diría Vegeta. Lo sé, vayamos a la habitación del tiempo. Entrenemos en secreto, diría Goku. Si es peligrosa, lo único que podemos hacer es fortalecernos. Horas más tarde, Goku y Vegeta llegarían a la habitación del tiempo. Dende les facilitaría el acceso a ellos, aunque horas más tarde, Aiwa llegaría al templo de Kamisama. Oiga, ¿quién es usted?, preguntaría Dende. Aiwa observaría a Dende. Este caería desmayado como por arte de magia. Así que esta es la habitación del tiempo, diría Aiwa. Aiwa sonreía. Tenía un plan en mente. Aiwa tocaría la puerta de la habitación del tiempo y la desaparecería. Goku y Vegeta quedarían encerrados en la habitación del tiempo. Con esto, todo saldrá como lo planeé, pensaría Aiwa. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba aterrado por conocer la existencia de la madre de Zenosama, ya que nunca había escuchado de ella. No lo entiendo. ¿Por qué nunca supe de ella?, preguntaría Bills. Acompáñenme un momento, diría Whis. Whis crearía un portal, entraría con Bills a una extraña dimensión gobernada por el vacío. ¿Por qué me traes aquí?, preguntaría Bills. Aiwa tiene ojos y oídos en todas partes. Preste atención a lo que diré, diría Whis. Aiwa, la madre de Zenosama, es una diosa suprema, pero ciertamente no es más fuerte que nosotros, mucho menos que mi padre o Zenosama. Entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo? Hasta el supremo sacerdote estaba incómodo con su presencia, diría Bills confundido. Por Zenosama, respondería Whis. Aiwa es la persona que puede dominarlo a su antojo.
De cierta manera, Senosama está por encima de ella, pero sigue viéndola como su madre. Haría cualquier cosa por ella. Además, Aiwa es muy influyente en él. Sabe manipularlo a la perfección. Entonces, da más miedo que Senosama, Diría Bills. Así es, en especial porque nos odia. Diría Whis. ¿qué? Gritaría Bills aterrado. Aiwa odia a todo dios que tenga poder. Ella cree que solo su hijo debe de gobernar. Solo que hay un problema. Senosama es muy flojo y prefiere jugar antes que controlar a los 12 universos. Diría Whis. Ella había desaparecido desde antes que cada uno de los dioses de la destrucción actuales asumieran su cargo. Más o menos cuando Kus nació. No lo entiendo. ¿Qué hace ahora aquí si estuvo tanto tiempo fuera? Preguntaría Bills. No lo tengo claro, pero no debe de ser bueno. Y le diré otra cosa que debe de tenerlo claro. Diría Whis al marcar importancia en su advertencia. La habilidad de Senosama de desaparecerlo todo es transferible y no se aprende. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Bills. Aiwa solía ser quien poseía ese poder, pero por algún motivo se lo dio a Senosama, y este se rehusó a devolvérselo cuando ella lo reclamó. Diría Whis. Como bien sabe, nada ni nadie puede enfrentarse a alguien que puede desaparecerte con solo pensarlo. Por eso, Aiwa ahora debe de querer convencer a Senosama de que le devuelva su poder. Así que tendremos que estar atentos, porque si eso pasa, estaremos acabados. Advertía Whis. Entonces, ¿qué haremos? Preguntaría Bills. Por ahora debe de entrenar y hacerse más fuerte, porque si Senosama ve que los mortales se hacen más fuertes que sus dioses, considerará que su madre tenía razón, y pueda que decida devolverle su poder. Diría Whis. Aiwa regresaría al palacio de Senosama. Estaría atenta a su hijo. Al encerrar a esos dos en la habitación del tiempo, haré que se vuelva mucho más fuerte que los dioses de la destrucción. Pensaría Aiwa. Con ello, mi hijo destruirá a los dioses de la destrucción y se dará cuenta que tengo la razón. Mi plan está saliendo a la perfección. Decía Aiwa, la madre de Senosama, mientras sonreía de una forma malvada al ver cómo sus planes marchaban a la perfección. Dentro de la habitación del tiempo pasaría un año entero. Goku y Vegeta estarían listos para salir, pero descubrirían que no había puerta para salir de ahí. Vegeta, ¿qué está pasando? Preguntaría Goku aterrado. La puerta no está, Diría Vegeta. De eso me di cuenta, pero me refiero a por qué. Diría Goku. No encuentro otra manera para salir. Goku y Vegeta quedarían pensativos por un momento. ¿Crees que esto tenga que ver con Aiwa? Preguntaría Goku. Nos encerraron. Posiblemente destruyeron la puerta desde afuera. Diría Vegeta. Si alguien quisiera eliminarnos, lo haría de otra manera. Pero encerrarnos aquí es hacernos un favor. ¿O no? Diría Goku. Recuerda que acordamos entrenar en secreto, hacernos más fuertes por Aiwa, pero sin decirlo o demostrarlo para que no desaparezcan a los dioses. Si nos quedamos aquí por 10 años, serían 10 días fuera. Diría Vegeta. Si alguien nos encerró, quiere que nosotros seamos muy fuertes. Es una buena manera de deshacerse de los dioses. Diría Goku. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro que sí, no cabe duda. Diría Vegeta. Ese maldito de Freezer. Diría Goku. De seguro se enteró de todo y nos dejó encerrados para deshacerse de Bills. Diría Vegeta. Ahora, lo que me preocupa es qué pasó con Dende. Él nos podría sacar de aquí. Diría Goku. En el templo de Kamisama, Dende estaría cumpliendo sus funciones con normalidad. A pesar de que haya pasado un día entero, no recordaba nada de que Goku y Vegeta estuvieran dentro de la habitación del tiempo, ya que Aiwa le había borrado esos recuerdos. Dende en un momento recorrería el templo, y al llegar a la habitación del tiempo, se daría cuenta que la puerta no estaba. No puede ser, la puerta no está, diría Dende asombrado. Tengo que averiguar qué está pasando. Dende saldría del templo, trataría de llamar a Piccolo para que le ayude a investigar, pero una vez fuera, no recordaría nada. ¿Qué iba a hacer? Se preguntaría Dende. Bueno, si lo olvidé es porque no es importante. Ambos Senosama estarían jugando juntos. Mientras estaban distraídos, Daishinkan los vigilaba. Aiwa aparecería detrás de Daishinkan. ¿Cómo estás, Daishi? Diría Aiwa de una manera extraña. Señora Aiwa, qué sorpresa que siga aquí. Contestaría Daishinkan con cordialidad. ¿Cómo se atreve a llamarme de esa manera? Se preguntaría Daishinkan molesto. No importa cuántos años pasen, mi hijo sigue siendo todo un niño. Diría Aiwa. Y ahora se trajo a su versión de otra línea temporal. Se ven tan tiernos. Es un poco más de trabajo, pero entre ellos se entienden. Diría Daishinkan. Imagino que no seguirás molesto conmigo por lo de tu esposa. Diría Aiwa. Daishinkan apretaría su puño para contener sus emociones. No, eso ha quedado en el pasado. Diría Daishinkan con cortesía.
Solo quería asegurarme de eso. No quiero que tengas una mala imagen de mí. Diría Aiwa. Senosama confía ciegamente en ti. Eres su amo derecho después de todo. Claro, como debe de ser. Si no confiara en mí, no podría ocupar este cargo. Diría Daishinkan. A veces me pregunto, ¿en quién confiaría más? ¿En su madre o en su mano derecha? Preguntaría Aiwa con un tono desafiante. Tengo que ser prudente. De seguro está buscando mi reacción. Pensaría Daishinkan. Con su permiso, tengo cosas que hacer. Diría Daishinkan y desaparecería. Daishinkan llegaría al planeta de Bills. Tenía una advertencia para Whis. Whis, espero que estés atento a la presencia de Aiwa. Diría Daishinkan. Por supuesto, padre. Ya hablé con el señor Bill sobre ella, ya que no la conocía. Diría Whis. Oye, Whis, no hiciste mi cama. Diría Bills bostezando al entrar a la sala donde estaban Whis y Daishinkan. ¡Supremo sacerdote! Diría Bills al reconocer a Daishinkan. No me digas que tienes que hacerle la cama. Diría Daishinkan. Se supone que era un secreto. Al señor Bills le da mucha pereza hacerlo cuando le da sueño. Reía Whis. Daishinkan lanzaría una mirada asesina a Bills. El dios de la destrucción realizaría una reverencia. Estaba aterrado. Lo lamento, no volverá a suceder. Diría Bills asustado. Recuerde la advertencia que recibió por parte de Senosama. Diría Daishinkan elevando levemente el tono de su voz. Póngase a entrenar. Claro que sí, ya mismo lo haré. Diría Bills. Daishinkan en un instante estaría cara a cara con Bills. Lo sujetaría de la oreja con fuerza, provocándole un gran dolor. Creo que no he sido claro. Quiero que entrene, quiero que sea más fuerte, quiero que sea capaz de enfrentarse a mí y resistir un golpe sin morir. Diría Daishinkan a punto de perder el juicio. Son dioses, tienen que ser los seres más poderosos y no dejar que los mortales los superen. Diría Daishinkan mientras sus ojos se enrojecían. ¡Ya entendí! Diría Bills adolorido. Daishinkan sonreía y soltaría la oreja de Bills. Cuánto lo siento, no mido mi fuerza. Sonreía Daishinkan con gentileza. Daishinkan comenzaría a recorrer los 12 universos, advirtiendo personalmente a cada dios de la destrucción la importancia de ser más fuertes, sin decirles a ellos directamente que el problema era Aiwa. Daishinkan recordaría parte de su pasado sobre su esposa y lo sucedido con Aiwa. Esa maldita mató a mi esposa, ni bien nació Kus. Me prometí dejar de lado esa situación por el bien de los 2 universos. Pensaría Daishinkan. No puedo dejar que recupere la habilidad de Senosama o todo estará acabado. Bills estaría entrenando con Whis. Se había tomado la advertencia bastante en serio. Vaya, lo veo más motivado que de costumbre. Diría Whis. No quiero tener problemas con el supremo sacerdote. Diría Bills. Bills atacaría con todo a Whis. Lanzaría varios ataques consecutivos. El ángel solo se limitaba a evadir sus ataques. Aún le falta velocidad. Si sigue en ese ritmo, Goku y Vegeta lo superará. Diría Whis en tono de burla. Bills se pondría serio por el comentario. Comenzaría a pelear con más intensidad. El puño de Bills rozaría la mejilla del ángel. Whis estaba sorprendido. Sorprendente. Diría Whis. Whis desaparecería ante los ojos de Bills, reaparecería detrás de él y lo noquearía con un golpe en la nuca. Bills quedaría tirado en el suelo. Estaba desmayado. Vaya, al menos recuperó su espíritu de pelea. Diría Whis. Daishinkan llegaría al planeta de Bills. Padre, son muchas visitas en poco tiempo. Diría Whis. Digamos que estoy supervisando a los dioses en persona. Diría Daishinkan. ¿Qué tal va el entrenamiento del señor Bills? Preguntaría Daishinkan. Whis señalaría a Bills en el suelo. Daishinkan lo vería inconsciente. Bueno, mejor de lo que se ve. Diría Whis. Ha despertado su espíritu de pelea. Ahora tiene una motivación por ser más fuerte. Claro que es la de no morir. De los dioses de la destrucción es en quien más confío en que se vuelva fuerte. Diría Daishinkan. Así que espero que haga su mejor esfuerzo. Aiwa estaría con ambos en Osama. Intentaba persuadirlo para que entendiera que sus dioses no servían. Hijo, debes deshacerte de los dioses. No te son útiles. Diría Aiwa. Pero mamá, ellos hacen el trabajo, yo lo superviso y todos somos felices. Diría Senosama. El trabajo de controlarlo todo debe de ser tuyo, no de otros. Te lo he enseñado. Diría Aiwa. Pero ahora yo estoy al mando. Déjame hacer las cosas a mi manera. Diría Senosama. Recuerda que hace mucho tiempo renunciaste a tu cargo y confiaste en mí. Todo va bien por ahora. Pero los mortales alcanzan a los dioses. Hijo, quiero lo mejor para ti, pero ¿no crees que tus métodos no sean los mejores? Preguntaría Aiwa. Los dioses de la destrucción prometieron hacerse más fuertes. Si los mortales los superan, los desapareceré. Diría Senosama. Solo tengo un mortal llamado Jiren en el universo 11, que es más fuerte que su actual dios de la destrucción, que es Toppo. Toppo prometió hacerse más fuerte. Tiene un tiempo para hacerlo. Si no lo hace, lo borraré. Hijo, ¿qué hay de Goku y Vegeta? Preguntaría Aiwa.
No llegan al poder de Bills, contestaría Zenosama. Por ahora, pero si un día llegaran a ser más fuertes que Bills, e incluso más fuerte que todos los dioses de la destrucción, ¿qué pasaría? Preguntaría Aiwa. Zenosama parecía quedar pensativo. No contestaría aún. Sé que eres muy inteligente y tomarás la decisión correcta. Diría Aiwa. ¿Crees que puedes gobernar mejor que yo? Preguntaría Zenosama fríamente. Aiwa se pondría incómoda, aunque fuera su propia madre. No dije eso, solo digo que lo mejor es que hagas tus tareas por ti mismo sin delegar responsabilidad. Diría Aiwa. Cuando uno hace las cosas solo, las hace mejor. Pero no quiero hacerlo todo. Es aburrido, diría Zenosama. Haremos esto. Si los mortales superan a los dioses, los desapareceré a todos y te daré el cargo a ti para que trabajes tú misma. Excelente, pensaría Aiwa. Oh, hijo, ¿crees que sea lo mejor? Preguntaría Aiwa para disimular. Pues no quiero estar pendiente de todo. Es aburrido. Si tener dioses a cargo no sirve, te devolveré la capacidad de desaparecerlo todo y serás tú la reina del todo, diría Zenosama. Lo logré, pensaría Aiwa. Es cuestión de tiempo para que esos Saiyajin se vuelvan tan fuertes que ni los ángeles podrán contra ellos. Mientras los dioses eran forzados por Daishinkan a entrenar, Goku y Vegeta seguirían entrenando dentro de la habitación del tiempo. Habían pasado ya 10 años dentro de la habitación del tiempo, 10 días fuera de ella. Goku y Vegeta habían logrado un gran poder, aunque no tenían manera de saber qué tan fuertes eran comparándose con los ángeles. Muy bien, Vegeta, te toca, diría Goku. Esto es ridículo, diría Vegeta. Vamos, una vez te toca a ti y otra a mí. Estamos tanto tiempo aquí que no tenemos otra cosa que hacer, diría Goku. Como sea, diría Vegeta de mal humor. Vegeta se apartaría algunos metros de Goku, juntaría sus manos en posición del Kamehameha. ¡Kame! Diría Vegeta mientras cargaba una bola de energía en sus manos. ¡Kame! Diría Vegeta. ¡Ah! Vegeta lanzaría un gran Kamehameha como Goku se lo había enseñado. ¡Eso fue estupendo!, diría Goku. Ahora te toca a ti, diría Vegeta. De acuerdo, diría Goku. Goku juntaría sus manos en la posición del resplandor final. No parece ser tan difícil, pensaría Goku. ¡Resplandor final!, diría Goku al lanzar un resplandor final. ¡Wow, eso fue genial! A ti no te sale, diría Vegeta. Vamos, ¿una competencia?, diría Goku. Goku y Vegeta tomarían posiciones. Vegeta prepararía un Kamehameha y Goku el resplandor final. Ambos lanzarían su ataque. Los poderes chocarían el uno al otro. Tanto Goku como Vegeta usarían todas sus energías. Ninguno se daba por vencido. Luego de varios segundos, se generaría una explosión en el centro. Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos. Ambos quedarían en el suelo bastante cansados. No lo puedo creer, eso fue extremo, diría Goku. Eso fue una locura, diría Vegeta. Ahora que cada uno posee la técnica del otro, nuestra próxima fusión será aún mejor que nunca, diría Goku. Puede ser, pero recuerda que no debemos demostrar que somos tan fuertes. Podríamos tener problemas con los dioses de la destrucción y con Aiwa. Ese es el plan de Freezer, diría Vegeta. Ambos todavía creían que había sido Freezer quien se había encargado de dejarlos encerrados en la habitación del tiempo. Me pregunto si alguien se dará cuenta que faltamos en la Tierra. Ya pasaron 10 días, deberían de estar preocupados, diría Goku. ¿Cómo sabemos que la Tierra no fue destruida?, preguntaría Vegeta. Tienes razón, debemos salir de aquí y ver que todo esté en orden en el universo 7. Diría Goku seriamente. Goku y Vegeta sabían que algo malo estaba pasando fuera de la habitación del tiempo. Pasarían 15 días. Los planes de Aiwa estaban yendo como ella quería. Aún no han salido de la habitación del tiempo. En cuanto lo hagan, estos dos tendrán un poder colosal, pensaría Aiwa mientras veía a sus hijos jugar entre ellos. Mientras tanto, Bill seguía entrenando arduamente en manos de su ángel. Oye, Whis, ahora que lo pienso, ¿qué estarán haciendo ese par de tontos?, preguntaría Bills. Si se refiere a Goku y a Vegeta, no tengo idea, diría Whis. Ahora que lo pienso, sería prudente evitar que sigan entrenando, diría Bills. No creo que sea algo que cumplan solo porque se lo piden, diría Whis. Supongo que tienes razón, pero no perdemos nada con probar, diría Bills. ¿Qué tiene en mente?, preguntaría Whis. Si les dice que no entrenan, se preocuparán y entrenarán aún más. Aún así, estos dos tienen un hambre de poder que no se calma con nada, diría Bills. Whis buscaría en su báculo a Goku y a Vegeta. No los encontraría por ninguna parte. Esto es extraño, no aparecen, diría Whis. No puede ser. ¿Acaso habrán ido a otro universo?, preguntaría Bills. Creo que tengo una hipótesis que podría no gustarle, diría Whis. La habitación del tiempo. Bills pondría los ojos en blanco y caería desmayado. Solo nombrarle la habitación del tiempo daría a entender lo fuerte que se pondrían ambos Saiyajin. Sin pensarlo un segundo, Bills iría con Whis hasta la Tierra. Llegarían a la casa de Bulma, donde preguntarían por ellos.
Qué bueno que llegaron. No sabemos nada de Goku y Vegeta. ¿Están con ustedes? Preguntaría Bulma. Bills comenzaría a gruñir de la ira. ¿Cómo es que no sabe nada de ellos? Preguntaría Whis. Hace 15 días que desaparecieron. Milk está muy preocupada. Y para ser sincera, yo también. Diría Bulma. ¿De verdad no están con ustedes? ¡Ese par de idiotas! Diría Bills furioso. Espero que esos dos no hayan hecho nada malo. Pensaría Bulma preocupada. Bills y Whis irían sin demora al templo de Kamisama. Se verían con Dende, que se asustaría por la presencia de ambos. Buenos días, ¿qué los trae por aquí? Preguntaría Dende. Queremos saber si Goku y Vegeta están en la habitación del tiempo. Diría Bills seriamente. No los he visto hace tiempo, diría Dende. Whis observaría seriamente a Dende. Notaría algo extraño en él. ¿Se siente bien? Preguntaría Whis. Pues sí, me siento muy bien, diría Dende. Quiero ir hasta la habitación del tiempo. Muéstramela, pediría Bills. Dende llevaría a Bills y a Whis a la habitación del tiempo, pero al llegar, la puerta no estaba. No lo entiendo, no está la puerta, diría Dende. Explícame esto, exigiría Bills. Dende quedaría mudo por un momento. Perdería la memoria de lo sucedido. ¿Qué hacen aquí? No los esperaba, diría Dende. ¿Te estás burlando de nosotros? Preguntaría Bills molesto. No, para nada. Es que vine hasta aquí y me encuentro con ustedes. Les pido una disculpa, diría Dende al agachar la cabeza. ¿En qué puedo ayudarlos? Entiendo, diría Whis al dar un paso hacia adelante. Whis apoyaría su báculo en la frente de Dende. Este caería sentado. ¿Qué le hiciste? Preguntaría Bills. Yo no. Alguien le hizo algo. Respondería Whis. Alguien hechizó a Dende para que perdiera la memoria constantemente. ¿Quién podría hacer eso? Preguntaría Bills. Piénselo y no lo diga, diría Whis seriamente. Por Dios, la puerta de la habitación del tiempo. Ya lo recuerdo, diría Dende. Una mujer vino hasta aquí, diría Dende, pero Whis lo desmayaría de un simple golpe. Esos dos están encerrados en la habitación del tiempo desde hace mucho tiempo, diría Whis. Whis crearía un portal en la habitación del tiempo, permitiendo así ver hacia adentro. Vegeta y Goku sentirían el ki de Bills y Whis y saldrían sin dudarlo. Al fin, diría Goku. Bills daría un paso hacia atrás aterrado. Podía sentir el gran poder de Goku y Vegeta. ¿Cuánto tiempo llevan allí dentro? Preguntaría Bills. No lo sé, perdimos la cuenta, diría Goku. Entramos aquí desde que conocimos a la madre de Zenosama, diría Vegeta. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Son 15 días, así que llevan entrenando allí dentro de 15 años de entrenamiento sin interrupciones, diría Whis. Maldición, diría Bills. Escuchen ustedes dos, por nada del mundo se les ocurra visitar a Zenosama. Es una orden. ¿Cuál es el problema? Preguntaría Aiwa al llegar. Gran Aiwa, diría Bills aterrado. Señorita Aiwa, al parecer estos dos se quedaron encerrados en la habitación del tiempo, diría Whis mientras realizaba una reverencia. Vaya, qué cosa, diría Aiwa con una seriedad que se veía intimidante. Por lo que veo, ustedes son muy fuertes, mucho más que su dios de la destrucción. Lo sabía. Ella fue quien lo hizo para que pase esto, pensaría Goku. Goku vería a Vegeta. Solo con la mirada lo entenderían. Bills, puedo apreciar que estos mortales te han dejado en ridículo. Solo con sentir el ki de ambos se puede apreciar cómo te superan, diría Aiwa. Gran Aiwa, he estado entrenando muy duro. No creo que me superen, diría Bills, aunque ni él mismo se lo creía. ¿Me estás diciendo mentirosa? Preguntaría Aiwa. No, nada de eso, es que... diría Bills, pero no sabía cómo reaccionar. Aiwa crearía un portal para irse. Hablaré con mi hijo sobre este tema, diría Aiwa. Organizaremos un torneo de exhibición. Si estos mortales son más fuertes que tú, estarás en problemas. Aiwa se iría. Bills caería de rodillas. Se sentía derrotado. No lo puedo creer, diría Bills. Señor Bills, se ha vuelto más fuerte, ¿verdad? Diría Goku de manera gentil. Bills se pondría en pie furioso. Vería a Goku y a Vegeta con odio. Ustedes dos, par de idiotas, diría Bills. Señor Bills, contrólese, diría Whis. Recuerde que no es culpa de ellos que sean más fuerte que usted. Horas más tarde, Daishinkan llegaría al planeta de Bills. El dios de la destrucción estaría aterrado. Bills, estoy enterado del poder de Goku y Vegeta, diría Daishinkan furioso. Padre, espere un momento, diría Whis. Whis hablaría telepáticamente con su padre. Le explicaría sus razones para hacerle entender que todo era un plan de Aiwa. Mañana se celebrará un nuevo combate de exhibición. Usted deberá de pelear contra Goku y Vegeta al mismo tiempo, diría Daishinkan. De perder, ya sabe lo que pasará. Estoy acabado, diría Bills. Lo hubiera pensado antes de pasar todo el tiempo durmiendo, diría Daishinkan. Por cierto, tienen prohibido pedirles a Goku y a Vegeta que se dejen ganar. Si Zenosama o la señora Aiwa los descubre, todo el universo 7 será aniquilado. Vaya, qué lástima. Fue un placer estar con usted, diría Whis a Bills.
Oye, no te despidas tan pronto, diría Bills molesto. Daishinkan daría el aviso a todos los dioses sobre la nueva pelea de exhibición. Al final, pasarían por la Tierra para notificar a Goku y Vegeta. Goku y Vegeta estaban en la casa de Bulma mientras comían algo. Señores, es un placer verlos, diría Daishinkan. Hola, diría Goku. Mañana habrá una pelea de exhibición y serán invitados como peleadores, diría Daishinkan. ¿Pelearemos entre nosotros?, preguntaría Goku. Eso lo sabrán en su momento, diría Daishinkan seriamente. Daishinkan se iría, comenzaría a preparar la plataforma para la pelea de exhibición. Al otro día, vemos a todos los dioses reunidos donde se celebraría el combate de exhibición. Whis y Bills acababan de llegar junto con Goku y Vegeta. Los dioses quedarían aterrados. Temían que Goku y Vegeta sobrepasaran a los dioses de nuevo. No puede ser que se hayan vuelto tan fuertes, diría Kitela. No encuentro el motivo a esta pelea. Toppo estaría allí como el nuevo dios de la destrucción junto a su Kaioshin y Margarita. Aunque suene mal lo que diga, espero que ellos pierdan, diría Toppo algo apagado. No puede ser, con esto Zenosama se terminará enfadando aún más, diría Jerez. Señor Goku, señor Vegeta, pasen a la plataforma, por favor, diría Daishinkan. Muy bien, ahora te ganaré, diría Goku. No tan rápido, diría Daishinkan. Ustedes pelearán contra el dios de la destrucción de su universo, intervendría Aiwa. Bills entraría a la plataforma, se veía totalmente apagado, como si ya hubiera aceptado su derrota. Adelante, señor Bills, haga su mejor esfuerzo, alentaría Whis. Como si eso sirviera para algo, pensaría Bills. Cuando estos dos salieron de la habitación del tiempo, tenían un poder colosal. Ahora solo lo están escondiendo. Permíteme, diría Aiwa al colocarse frente a Daishinkan robándole protagonismo. Zenosama está de acuerdo conmigo en que el resultado de esta pelea decidirá quién será el nuevo rey del todo, diría Aiwa. ¿Qué? Diría Sidra. ¿De qué habla?, preguntaría Kitela. De acuerdo a mis consejos, le he dicho a mi hijo que debería de gobernar él mismo sin depender de sus dioses. Hoy me he percatado que estos dos mortales han incrementado aún más sus poderes, acercándose al nivel de los ángeles. Por lo tanto, si su dios de la destrucción no puede derrotarlos, Zenosama me dará su cargo, diría Aiwa. Vegeta y Goku se observarían. Cada uno sonreía sabiendo que su encierro en la habitación del tiempo era una trampa. Por otra parte, si llegamos a detectar que Goku y Vegeta se dejan ganar, el universo 7 será eliminado por completo, diría Aiwa. Bills, más te vale ganar, diría Kitela temiendo que Aiwa sea la nueva reina del todo y desaparezca a los dioses. ¿Tanto te molesta mi presencia?, preguntaría Aiwa. Sí, estás hablando de mi mamá, diría uno de los Zenosama. No quise decir eso, diría Kitela aterrado. Esto es un desastre. Esos dos entrenaron muy duro por 15 años, pensaría Daishinkan. Pero no tiene caso que lo hable con Zenosama. No me creería que fue Aiwa quien los encerró a propósito. Muy bien, estoy listo, diría Goku. No creas que te dejaremos ganar. Los Saiyajin no nos damos por vencidos tan fácilmente, decía Vegeta. Bills se pondría en posición de pelea. Goku y Vegeta también lo harían. ¡Va a luchar!, daría la señal Daishinkan. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Bills no lo podía creer. Sentía algo extraño con ellos. ¿Qué están haciendo?, se preguntaría Bills. Ambos se lanzarían con todo hacia Bills, pero el dios de la destrucción los esquivaría con facilidad. ¿Por qué son tan lentos?, preguntaría Bills. Oigan, les dije que pelearan en serio, diría Aiwa. Pero eso hacemos, diría Goku. Kakaroto, no ahorremos energía, vayamos con todo, diría Vegeta. Está bien, respondería Goku. Goku y Vegeta gritarían elevando su ki al máximo. Se volverían a lanzar hacia Bills, y esta vez la pelea parecía más pareja. Entre los tres intercambiarían golpes. Bills lograba rivalizar contra los dos. Bills se ha vuelto muy fuerte en poco tiempo, diría Champa. Whis observaría a Goku y a Vegeta con atención. No se están dejando ganar. Están peleando en serio, diría Whis con una amplia sonrisa. ¿Están peleando en serio?, preguntaría Zenosama. Sí, así es, gran señor. ¡Mentiste!, dirían ambos Zenosama al mismo tiempo a Aiwa. No, les juro que no, diría Aiwa. Dijiste que Goku y Vegeta podrían vencer a Bills de un solo golpe, diría uno de los Zenosama. No lo entiendo, yo misma los vi, eran mucho más fuertes, diría Aiwa. Bills lograría vencer la guardia de Goku y Vegeta. Golpearía a cada uno de un golpe preciso en su estómago, dejándolos con la guardia baja. ¡Eso es, Bills! ¡Acaba con ellos!, festejaría Champa. ¡Cierra la boca!, diría Aiwa fuera de sí aterrando a Champa. Goku lanzaría un Kamehameha a Bills desde un punto. Luego Vegeta lanzaría su resplandor final desde la dirección opuesta. Bills estiraría sus manos a los lados. Lograría resistir el ataque de cada uno por varios segundos. ¡Bills es mucho más fuerte!,
dirían los dos Zenosamas. El señor Bills ha entrenado muy duro estos días. Señalaría Whis. ¡Ya basta! Gritaría Aiwa al caer en la plataforma creando un gran estruendo. Se veía furiosa con todos. Aiwa estaba realmente furiosa. Sentía que Goku y Vegeta fingían ser débiles. No se quieran pasar de listos. Sé que son más fuertes que Bills. Diría Aiwa furiosa. Lo siento, no somos tan fuertes como él. Diría Goku. Yo los vi. Se notaba que ustedes eran mucho más fuertes que Bills. Diría Aiwa. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntaría Zenosama. Sí, mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntaría el otro Zenosama. Hijos, están fingiendo ser débiles, pero son más fuertes y te lo demostraré ahora. Diría Aiwa. Pero los estamos viendo pelear. Son más fuertes que antes, pero ciertamente Bills les gana. Diría uno de los Zenosama. No puede ser. ¿Qué está pasando? Pensaría Aiwa molesta. Todo esto parece una trampa. Lo lamento, creo que la decepcionamos. Diría Goku al realizar una reverencia. No te hagas el tonto. Eres más fuerte que eso. Diría Aiwa. Aiwa se lanzaría hasta Goku para atacarlo, pero justo cuando su mano estaba a nada de llegar a su corazón, se detendría por la orden de Zenosama. ¡Ya basta! Diría el Zenosama del presente. Pero, hijo, diría Aiwa aterrada. Podía leer la mirada hostil en Zenosama. Ambos Zenosamas se pondrían a hablar entre ellos en secreto. Creemos que quieres que ganen para ser la reina del todo. ¿Es cierto? Preguntaría uno de los Zenosama. No, no es cierto, diría Aiwa. Nos estás diciendo mentirosos, diría el otro Zenosama. Maldición, me dejé llevar. Tengo que pensar en algo, pensaría Aiwa. Zenosama, tu mamá nos encerró en la habitación del tiempo, diría Goku al señalarla. ¿Eso es verdad? Preguntaría Zenosama a Daishinkan. Daishinkan invocaría un báculo y analizaría con él a Goku y a Vegeta. En efecto, son 15 años más ancianos que la última vez que estuvieron aquí, diría Daishinkan. Quiero irme a casa, diría un Zenosama. Sí, yo también quiero irme a casa, diría el otro Zenosama. Señores, muchas gracias por su presencia, diría Daishinkan. Daishinkan daría un aplauso y cada uno de los dioses regresaría a sus universos. Goku y Vegeta regresarían con Whis y Bills. El dios de la destrucción caería sentado. Son demasiadas emociones en un día, diría Bills agotado. Pero todo salió bien, diría Goku. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? Preguntaría Whis. Se supone que eran mucho más fuertes. Y lo somos, diría Goku al aparecer desde otra posición. ¿Qué? Diría Bills al darse cuenta que habían 2 Goku y 2 Vegeta. ¿Qué clase de truco es este? Desde que sucedió aquel evento con la aparición de Aiwa, temimos que ella intentara algo extraño. Diría Goku. No estuvimos en la habitación del tiempo tanto tiempo solo entrenando nuestro cuerpo. También aprendimos otras cosas. Diría Vegeta. El Goku y Vegeta que habían peleado en la pelea de exhibición se convertirían en un haz de luz y regresarían a sus dueños originales. Ya veo, con que eran clones de Ki. Diría Whis asombrado. He visto técnicas similares, pero jamás pensé que ustedes la aprenderían a usar de esa manera. ¿Verdad que somos buenos? Reía Goku. Lo han hecho muy bien. Salvaron a los dioses de esta ocasión. Diría Bills. Pero se les olvida algo. Si te refieres a que Aiwa pronto lo sabrá, no hay problema. La idea era dejarla en evidencia con el mismo Zenosama. Diría Vegeta. No se confíen de Aiwa. Si ella quisiera pelear contra ustedes, les ganaría. Posee la mitad de poder de cualquiera de nosotros, los ángeles. Diría Whis. ¿Y cómo sabes cuál es nuestro verdadero poder? Preguntaría Goku. Se ven muy confiados. ¿Qué tal una muestra? Diría Whis al ponerse en guardia. ¿Vegeta? Preguntaría Goku. Claro, no veo problema, respondería Vegeta. Mientras tanto, Aiwa estaba reunida con Zenosama y Daishinkan. El rey del todo del presente y del futuro estaban enojados con su madre. ¿Por qué lo hiciste? Preguntarían ambos Zenosamas. No lo entiendes, solo los encerré durante 15 años. No es nada para los dioses. Diría Aiwa preocupada de qué haría su hijo. Pero mentiste, diría un Zenosama. Y para quedarte como reina del todo, diría el otro Zenosama. Maldición, estoy en problemas, pensaría Aiwa preocupada. Aiwa observaría a Daishinkan. Este sonreía de satisfacción sabiendo que sus planes habían fracasado. Queremos que te vayas y nos dejes en paz, dirían ambos Zenosamas. De acuerdo, no los molestaré, diría Aiwa al retirarse. ¿Les puedo ofrecer algo? Preguntaría a Daishinkan. ¡Vete!, dirían ambos Zenosamas molestos. Daishinkan se alejaría preocupado. Sabía que esta situación había puesto de mal humor a los dos Zenosamas.
En el planeta de Bills, Whis peleaba contra Goku y Vegeta al mismo tiempo. Ambos Saiyajines estaban en su forma base y el ángel tenía problemas para sostener la pelea. En un momento, Whis atacaría a Goku con una patada, pero traspasaría su cuerpo como si fuera un fantasma. Al reaccionar, se giraría. Tenía a Goku detrás de él. Ambos chocarían sus puños mutuamente. Whis lograría contrarrestar el ataque, pero recibiría una patada de Vegeta en su espalda que lo lanzaría lejos. No lo puedo creer. Dos mortales que ponen en aprietos a un ángel, diría Bill sorprendido. Whis dejaría de luchar. Estaba muy conforme con el resultado de ambos. Es increíble lo que hizo un encierro de 15 años, diría Whis. No fue solo eso. Sentimos que Aiwa sería una gran amenaza, así que eso nos obligó a hacernos más fuertes, diría Goku. En especial cuando descubrimos que la habitación del tiempo había sido sellada. Eso fue un incentivo para nosotros, decía Vegeta. Solo esperemos que Senosama no se moleste cuando sepa lo fuerte que son. No han peleado en serio conmigo y han logrado darme problemas. Quizás hasta los demás dioses les teman, diría Whis. Aiwa llegaría a la Tierra, vería todo el planeta con desprecio. No puedo creer que esos dos me hayan humillado de esta manera, diría Aiwa. Y no están aquí. Aiwa señalaría la Tierra, lanzaría un poderoso rayo de ki hacia el suelo que llegaría al núcleo de la Tierra. Bulma estaría trabajando en su taller mientras sentía como el suelo temblaba. Milk vería desde la cocina cómo el suelo se levantaba frente a ella. Dende podría ver desde su templo cómo la Tierra comenzaba a ser destruida. En cuestión de segundos, la Tierra explotaría dejando una nube de escombros y meteoritos por todas partes. Todos habían muerto en manos de Aiwa. Whis sentiría una sensación extraña, presentía que algo pasaba. ¿Por qué siento que algo falta?, preguntaría Whis. ¿A qué te refieres?, preguntaría Goku. No lo sé, fue como si algo se esfumara de la nada, diría el ángel. Whis usaría su báculo, buscaría la Tierra. Se llevaría la mano a la boca al descubrir que esta había sido destruida. No lo puedo creer, diría Whis asombrado. Whis, ¿qué sucede?, preguntaría Goku. Señor Bills, vea esto, diría Whis. Bills observaría la Tierra, al menos donde debería de estar. Solo estaban los restos de ella. La expresión sombría de Bills dejaría desconectados a Goku y a Vegeta. No sé cómo decírselos, diría Bills sin encontrar las palabras exactas. La Tierra fue destruida, diría Whis sin anestesia. No es cierto, diría Goku al observar el báculo. Vegeta también observaría. Ambos se veían furiosos. Todos están muertos, diría Vegeta furioso. Aiwa, de seguro fue ella, diría Goku. Aiwa es una persona muy especial, así que estén atentos a ella, diría Whis. Vaya Whis, con que hablando mal de mí a mis espaldas, diría Aiwa quien había llegado. ¡Aiwa!, diría Goku furioso. Par de tontos, se burlaron de mí, diría Aiwa. Puedo sentirlos, son mucho más fuertes que en la pelea de exhibición. ¡Tú destruiste la Tierra!, decía Vegeta enceguecido. Señor Bill, será mejor que nos apartemos, diría Whis. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue desatando su verdadero poder. Ambos tenían un poder fuera de lo normal. Son más fuertes que yo, no lo puedo creer, diría Whis. Aiwa no tiene oportunidad alguna contra esos dos. Vegeta llegaría hasta Aiwa con un golpe de puño en su rostro. Aiwa saldría despedida lejos, chocando contra el castillo de Bills. Aiwa saldría de entre los escombros directo a Vegeta, pero Goku caería sobre ella pisándola, haciendo que ésta chocara contra el suelo. Aiwa dejaría un gran paso con su caída. ¡Maldita! ¡Pagarás!, diría Vegeta furioso. Whis, Aiwa tiene tu nivel. Es más, podría decirse que es ligeramente más fuerte que tú, diría Bills preocupado. No era tan fuerte la última vez que la vi. Se ve que no se ha quedado de brazos cruzados, diría Whis. Aiwa saldría del pozo que había dejado en el suelo. Se vería furiosa. ¿Por qué destruiste la Tierra?, preguntaría Goku seriamente. Es lo mínimo que merecen por humillarme de esa manera, respondería Aiwa. Nos dejaste encerrados en la habitación del tiempo por 15 años y pensábamos perdonarte por llevarnos a este poder, diría Vegeta. Pero ni siendo la madre de Senosama te salvarás de esto. ¡Qué lástima! Porque no habrá nada que puedan hacer, diría Aiwa con una sonrisa despiadada. Aiwa gritaría elevando su poder al máximo. Goku y Vegeta quedarían impactados. No se esperarían que Aiwa posea tanto poder. Vegeta, no nos confiemos, diría Goku. Estamos peleando con la madre del rey del todo. Esta pelea es algo que jamás me habría imaginado, diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Aiwa. Ambos llegarían con un golpe de puño, pero Aiwa resistiría ambos ataques al mismo tiempo. Aiwa con una explosión de ki lanzaría lejos a Goku y a Vegeta. ¡No podrán conmigo!, diría Aiwa furiosa mientras el terreno cerca de ella era destruido. Grandes ramas saldrían de debajo de la tierra, envolverían a Goku y a Vegeta. Los dos Saiyajin estarían aprisionados. Señor Bills, manténgase lejos de esto, diría Whis. ¡Espera!, diría Bills al ver cómo el ángel se uniría a la pelea.
Whis iría a toda velocidad hacia Aiwa. Aiwa haría brotar más raíces de debajo de la tierra. El ángel las esquivaría de lado a lado. Llegaría hasta Aiwa y la golpearía en su rostro. Aiwa voltearía su rostro a un lado. Mientras en la distracción, Goku y Vegeta lograrían liberarse. Whis, maldito bastardo. Recuerda que una vez fui la reina del todo, diría Aiwa. Eso no importa. Ni el mismo Zenosama te perdonará por esto, diría Whis. Aiwa es muy fuerte, pero con Whis de nuestro lado podemos ganar, diría Goku. Goku y Vegeta se sumarían. Entre los tres atacarían a Aiwa al mismo tiempo. Aiwa comenzaría a tener dificultades al pelear con los tres a la vez, pero no se rendiría tan fácilmente. El planeta de Bills comenzaría a temblar por la intensidad de la pelea. ¡Ya basta! Gritaría Aiwa furiosa al crear una tormenta de ki que alejaría a los tres de ella. ¡Malditos desgraciados! ¡Mataré a todos los dioses y reclamaré el cargo que me corresponde!, diría Aiwa. Eso no pasará, diría Daishinkan al llegar a través de un portal. ¡El supremo sacerdote!, diría Bills asombrado. ¿Qué quieres? ¿Sabes que soy la madre de Zenosama?, diría Aiwa. Y él lo está viendo todo. Fue quien me pidió que acudiera, diría Daishinkan seriamente. También me tomé la libertad de decirte lo que hizo con mi esposa. ¿Qué le hizo a nuestra madre?, preguntaría Whis. Esa bruja merecía morir. Su compasión me daba náuseas, diría Aiwa. Daishinkan llegaría hasta Aiwa con un golpe en su cuello. Aiwa caería al suelo con los ojos en blanco. No se podría mover. No sabes las ganas que tenía de hacer eso, diría Daishinkan. La derrotó de un solo golpe, diría Goku asombrado. Daishinkan iría por Aiwa para llevarla con Zenosama, pero al intentarlo, su imagen se convertiría en tierra. Me engañó, diría Daishinkan al darse cuenta que Aiwa había escapado. Whis estaba desconcertado. No sabía nada sobre que la muerte de su madre fue a causa de Aiwa. ¿Por qué nunca lo dijiste, padre?, diría Whis algo triste. Lo siento, hijo. Ninguno de ustedes lo sabía, respondería Daishinkan. La idea era evitar un enfrentamiento que decline en un caos. Si te lo he dicho ahora, es porque Zenosama considera a Aiwa una enemiga de los dioses, y ya no importa si lo saben o no. Entiendo, diría Whis. Goku apoyaría su mano en el hombro de Whis. Cuánto lo lamento, diría Goku. No hay problema, no hace falta sentir compasión, sonreía Whis. Hay que buscar a Aiwa. ¿Quién sabe lo que podría estar planeando ahora?, diría Vegeta. Si ya sabe que Zenosama autorizó luchar contra ella, no se contendrá con nada. Déjame hacer algo antes, diría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegaría al planeta de Zenosama, vería a los dos reyes del todo. Ambos se veían más serios de lo normal. Lamento todo esto, diría Goku. ¿Qué vas a hacer?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué vas a hacer?, preguntaría el otro Zenosama. De eso vengo a hablar con ustedes, diría Goku. Aiwa desapareció la Tierra y mató a todos mis amigos. Sé que puedo reconstruirla con las superesferas del dragón, pero antes de tomar alguna acción, tengo que encargarme de ella. Necesito que lo sepan por respeto a ustedes. Es posible que tenga que matarla. Ambos Zenosamas observarían entre ellos muy seriamente. No, no lo harás, diría un Zenosama. Sí, no lo harás, diría el otro Zenosama. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntaría Goku. Puedes derrotarla, pero tendrás que aprisionarla, diría un Zenosama. Sigue siendo nuestra madre, diría el otro Zenosama. Bien, hablaré con Daishinkan y Whis. Supongo que sabrán de algún método para contenerla, diría Goku. Por cierto, traten de cuidarse, que no les haga nada. Goku desaparecería con la teletransportación. ¿Nos hará algo?, se dirían ambos Zenosama entre ellos. Goku regresaría al planeta de Bills para comentar lo que había hablado con el rey del todo. Entonces solo deberemos de encarcelarla, diría Daishinkan. No creo que sea algo fácil. Tiene más poder que yo, diría Whis. Vados llamaría a Whis por medio de su báculo. Hermana, ¿tienes noticias de Aiwa?, preguntaría Whis. No, pero tomé precauciones con las superesferas del dragón, diría Vados. Tomé las dos más cercanas y las escondí en distintas dimensiones. Al menos estaremos tranquilos de que no las usará en nuestra contra. Bien hecho, hermana, diría Whis. Vegeta se encontraba apartado. Estaba meditando de brazos cruzados. Vegeta, te veo muy serio, diría Goku. No veo a mi familia desde hace 15 años. Y ahora tendremos que luchar contra la madre del rey del todo, pero sin matarla, explicaría Vegeta. Creo que tengo motivos para estarlo. Vamos, la derrotaremos la próxima vez que la veamos, diría Goku. No hemos usado la fusión aún. Tengo que irme, diría Daishinkan, y este desaparecería. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Seguramente Zenosama lo llamó. Ambos tienen comunicación directa con la mente, diría Whis. Goku sujetaría a Vegeta sin previo aviso y usaría la teletransportación para llegar al planeta de Zenosama. No lo puedo creer, diría Goku asombrado.
Goku notaría a los guardianes tirados en el suelo. Ambos estaban muertos, con un agujero en su pecho. ¡Aiwa!, diría Goku al verla. Aiwa tenía las manos cubiertas en sangre. Reclamaré el puesto del rey del todo, sin importar lo que tenga que hacer, diría Aiwa. Ambos Zenosamas estaban escondidos detrás de su trono, mientras que Daishinkan los cubría. Aiwa, no puedes tratar de asesinar a tus propios hijos, diría Daishinkan furioso. Solo quería hacer una prueba, diría Aiwa, y con esto lo comprobé. ¡Aiwa!, diría Goku al lanzarse hacia ella. Aiwa se giraría, observaría a Goku y sonreía. Goku llegaría a ella y la golpearía, pero al hacerlo, su cuerpo se convertiría en arena y desmoronaría. ¡No de nuevo!, diría Goku furioso. No lo entiendo. ¿Cuál es su plan?, preguntaría Goku. Ver si Zenosama era capaz de destruirla, diría Daishinkan. Ambos Zenosamas estaban temblando. Era algo que nadie estaba acostumbrado a ver. Pequeño Zen, ¿están bien?, preguntaría Goku al acercarse a ellos. Sí, dirían ambos Zenosamas, aunque se mostraban aterrados. No puede ser. Los reyes del todo tienen miedo, diría Goku. No se preocupen, yo los protegeré. Que su propia madre los quiera eliminar debe de significar un golpe muy duro, diría Daishinkan. Ambos Zenosamas se acercarían a Daishinkan y se abrazarían a sus piernas. ¡No te vayas de nuevo!, dirían ambos Zenosama. No se preocupen, me quedaré con ustedes, diría Daishinkan. Eso significa que no contaremos con el supremo sacerdote para luchar contra Aiwa, diría Vegeta. Nosotros podremos contra ella, ya verás, diría Goku. Una porción del palacio de Zenosama desaparecería por completo. Oigan, ¿por qué lo hacen?, preguntaría Goku. Son los nervios. Están desapareciendo cosas por temor, diría Daishinkan. Será mejor que se vayan. Trataré de calmarlos. Si comienzan a desaparecer cosas por temor, será un problema, pensaría Vegeta. Vamos a buscar a Aiwa. Tenemos que detenerla, diría Goku. Goku y Vegeta regresarían al planeta de Bills. Ambos comenzarían a meditar para encontrar el ki de Aiwa. Los ángeles también la estarían buscando, pero no tenían éxito. Tras algunas horas, el ki de Aiwa aparecería de la nada. Vegeta, diría Goku. Goku tomaría a Vegeta y con la teletransportación llegarían a un lejano planeta desconocido. Aiwa, no tienes respeto ni por tus propios hijos, diría Goku seriamente. ¿Qué pueden saber dos mortales de respeto?, preguntaría Aiwa. Podemos enseñarte a golpes, diría Vegeta. Adelante, los espero, sonreía Aiwa. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Se lanzarían con todo desde el inicio. Ambos atacarían a Aiwa de manera coordinada. Aiwa lograba esquivar sus ataques, pero la insistencia de ambos por atacar le impedía contraatacar. Aún así, Aiwa se veía muy confiada. No importa lo que hagan, no podrán conmigo, diría Aiwa. Eso ya lo veremos, diría Vegeta. Goku golpearía a Aiwa en el rostro. Al vencer su guardia, Vegeta patearía su estómago. Luego, entre los dos atacarían con todo. Aiwa recibiría varios golpes y saldría despedida lejos con un ataque de ki combinado de Goku y Vegeta. Aiwa caería al piso, pero se pondría en pie con una extraña sonrisa. No lo entiendo. ¿Por qué no se defiende?, preguntaría Goku. Kakaroto, creo que tiene algo planeado, diría Vegeta. De todas maneras no tiene sentido. Es como si se estuviera dejando ganar, diría Goku. O quizás nos está estudiando, decía Vegeta seriamente. Pelean muy bien en equipo. Encerrarlos por 15 años fue una buena idea después de todo, diría Aiwa. Deberían de estar contentos conmigo. ¡No te quieras pasar de lista!, diría Goku furioso. Goku aparecería detrás de Aiwa. De una patada en la espalda la lanzaría hacia Vegeta. Luego, Vegeta la recibiría con un gancho bajo su mentón, elevándola a lo alto del cielo. Goku y Vegeta atacarían a Aiwa con un rayo de ki que se combinarían al llegar a ella. Aiwa recibiría el ataque, perdiéndose de vista de ambos en la explosión. Segundos más tarde, Aiwa caería al piso. ¿Por qué no pelea?, preguntaría Goku. Aiwa se pondría de pie, se limpiaría la sangre del rostro. Ya es suficiente de juegos. Ya tengo claro el estilo de pelea que usan, diría Aiwa. Con que solo nos estudiabas, diría Vegeta. Ahora se viene lo interesante, diría Aiwa. Aiwa desaparecería delante de sus ojos, aparecería detrás de Vegeta. Vegeta se giraría con una patada al sentir su presencia, pero al momento de hacer contacto, Aiwa desaparecería nuevamente. ¿Cómo?, diría Vegeta. ¡Vegeta!, diría Goku. Aiwa estaba arriba de Vegeta, canalizando un ataque de ki con ambas manos. Al atacar a Vegeta, Goku se colocaría en su camino, se cubriría cruzándose de brazos para resistir el ataque. Tras un esfuerzo, lograría desviar el rayo de ki. Es rápida, diría Goku. Aiwa desaparecería de nuevo. Se podía sentir su presencia en todas partes, pero estaba fuera de vista. ¡No puede ser que no la podamos detectar!, diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta se colocarían espalda a espalda. Trataban de localizar a Aiwa. No es posible. Es como si estuviera en todas partes al mismo tiempo,
diría Goku. Goku y Vegeta cerrarían sus ojos, tratarían de encontrar el lugar exacto por el que circulaba Aiwa, pero se les hacía imposible. En un momento, cientos de bolas de ki caerían del cielo. Ambos sin moverse crearían una barrera de ki para protegerse. ¿Cómo es que lo hace?, se preguntaría Goku. Whis y Vados llegarían. Habían descubierto algo que alarmarían a Goku y a Vegeta. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Goku. ¡Son dos!, diría Vados. ¿Cómo?, preguntaría Vegeta desconcertado. Aiwa trajo la otra versión de ella, de donde viene el otro Zenosama, diría Whis. Logramos darnos cuenta a tiempo, por eso se nos hacía difícil rastrearla, diría Vados. Una dejaba un rastro mientras la otra se movía por otro lado. Ambas Aiwa se mostrarían finalmente. ¡Qué entrometidos que son! Queríamos jugar un poco con ellos, diría una Aiwa. Si hay dos Zenosamas, lo más justo es que hayan dos de nosotras, ¿no les parece?, diría la otra Aiwa. Vegeta, dividámonos, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían cada uno a una de las Aiwas. Cada par tenía una pelea reñida. Tengo la sensación de que algo saldrá muy mal, diría Vados. Ambas Aiwas lograrían derribar a Goku y Vegeta al mismo tiempo. Lo sé todo de ustedes. Los hemos estado investigando, diría una Aiwa. Sé que pueden fusionarse, así que háganlo de una vez por todas, diría la otra Aiwa. ¿Por qué nos dan esa oportunidad?, preguntaría Goku desconfiando de ambas Aiwas. Las dos Aiwas se sujetarían de las manos. Tras convertir sus cuerpos en luz, se fusionarían en una nueva Aiwa única y mucho más fuerte. Por un simple motivo, diría Aiwa. las peleas no siempre son para ganar o para perder, también son para demostrar cosas. ¿De qué hablas?, preguntaría Vegeta sin entender. Un mortal puede desafiar a un dios y pelear contra él, y aunque no gane, si logra establecer una pelea, es suficiente para que un dios tema de los límites de los mortales, explicaría Aiwa. Esta pelea será para demostrarles a todos lo poderosa que puedo ser, aunque no tenga la capacidad de desaparecerlo todo de Zenosama. Quiero que se fusionen, que creen a ese ser poderoso, así haré temblar a los dioses y al mismo Daishinkan con esta pelea. Vegeta, diría Goku. Está bien, diría Vegeta. Vegeta y Goku harían los pasos de la fusión, convirtiéndose en Gogeta. Esto está yendo demasiado lejos, diría Whis. Tenemos que avisar a los demás, diría Vados. Aigo atacaría con un láser de ki a Vados, pero Whis se pondría en medio. El ataque perforaría el costado derecho de su pecho de lado a lado. ¡Whis!, diría Vados al sostenerlo para que no caiga. ¡Maldita! ¡Te pasaste!, diría Gogeta. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Su ki podía ser detectado por cada uno de los ángeles en los dos universos por su gran poder. Sí, eres fuerte, diría Aiwa, pero no tanto. Gogeta se lanzaría con todo hacia Aiwa. Comenzaría a atacarla con una serie de golpes consecutivos. Aiwa lograría esquivar cada uno de sus ataques y patearía a Gogeta en el rostro. Gogeta caería al suelo adolorido. ¡No puede ser! ¡Leyó todos mis movimientos!, diría Gogeta furioso. Es lógico. Hay una gran diferencia entre ustedes y yo, diría Aiwa al explotar su ki mientras sus ojos brillaban de color rojo. Ustedes son dos seres distintos que se fusionaron en uno. Nosotras somos la misma persona en una mejora de nosotras mismas, diría Aiwa. Aiwa de un momento a otro llegaría a Gogeta con un fuerte golpe en su estómago. Gogeta perdería su forma de Super Saiyajin Blue. Al parecer, ya no tenía ninguna posibilidad contra la nueva Aiwa. El planeta Vegeta era dirigido por la reina Guine, una mujer Saiyajin con una genética especial. Llegaría a ser reina porque cada hijo que tenía era mucho más fuerte que la media. De esa manera, Guine actuaría como una abeja reina, teniendo hijos con los Saiyajins más poderosos para crear a los mejores Saiyajins. Su principal esposo era el rey Vegeta, padre de Vegeta. También contaba con otros esposos Saiyajins que eran considerados de segunda mano. Entre ellos, Bardock, padre de Goku. Guine era quien daba las órdenes. Sobre todo, quien no cumpliera con sus demandas era eliminado. Se decía que incluso Freezer le temía por su forma soberbia de gobernar. Un día se formaría un torneo de las artes marciales, donde cada uno de los hijos de Guine se enfrentarían para determinar quién sería el legítimo heredero. Por alguna extraña razón, Guine solo tenía hijos varones. No había logrado la hija mujer para que siguiera con su forma de reinar, así que debería de elegir entre el más fuerte de sus hijos para que fuese el rey en caso de que ella partiera. El torneo de artes marciales comenzaría con Goku y Nappa
luchando entre sí. Kakaroto, ¿con qué eres hijo de Bardock? Diría Nappa. Sí, lo soy. Diría Goku seriamente. Ese bueno para nada, no sé cómo estuvo con la reina Guine. Después de todo, es un guerrero de clase media. Diría Nappa. Solo mira al tonto de tu hermano Raditz. ¿Vas a seguir hablando o vas a pelear? Diría Goku seriamente. No, pues un presumido. Diría el rey Vegeta. Su padre era muy humilde. ¿A quién salió tan arrogante esta basura? Diría Guine. El rey Vegeta la quedaría observando. No se atrevía a decir qué pensaba, ya que Guine era realmente arrogante. ¿Quieres decirme algo? Diría Guine seriamente. La mirada filosa de Guine dejaría aterrado al rey Vegeta. No, mi reina. Diría el rey Vegeta. Bardock se encontraba detrás de los reyes, junto con los otros esposos de Guine. Vamos, Kakaroto, tienes que ser el heredero. Pensaría Bardock. Goku y Nappa comenzarían con su combate. Nappa se pondría en guardia, pero Goku mostraba una postura despreocupada. Parecía que, para él, Nappa no significaba nada. Así que te crees bueno. Te derrotaré de un solo golpe. Diría Nappa. Es un idiota. Diría Vegeta esperando su turno. Nappa correría hacia Goku y lanzaría un golpe de puño, pero Goku se movería a un lado sin mayor esfuerzo, esquivando el golpe con el menor movimiento necesario. Nappa, furioso, lanzaría otro ataque, pero Goku lo volvería a esquivar. ¡Idiota! ¿Te crees gracioso? Diría Nappa. Nappa elevaría su ki al máximo. Atacaría a Goku con una lluvia de golpes impresionando a todos, pero no lograba darle uno solo. Todos quedarían impresionados ante el poder de Goku. Luego, Goku de un simple golpe lanzaría lejos a Nappa. Solo le había dado una bofetada. Nappa chocaría contra una pared al salir de la plataforma y quedaría inconsciente. Todos quedarían asombrados por su poder. Todos, menos Guine y Bardock, quienes sabían de lo que era capaz. No puede ser cierto. Diría el rey Vegeta desconcertado. Vegeta tendrá que tener cuidado. Kakaroto es más fuerte de lo que parece. Diría Guine. Aún así, mi hijo es el mejor de todos. Sé que le ganará a Kakaroto. Después de todo, su padre es un inútil. Diría el rey Vegeta. Este tonto se llevará la sorpresa de su vida. Pensaría Bardock. Oye, no lo hagas. Diría otro de los esposos de Guine en voz baja. ¿Sabes cómo es el rey? Sí, lo sé. Diría Bardock. Vegeta acababa de derrotar a su rival sin problemas. Era considerado uno de los Saiyajins más fuertes del planeta. No como Goku, quien apenas era conocido, ya que Goku era de perfil muy bajo y no le gustaba llamar la atención. El torneo seguiría avanzando su curso. En la final quedarían Goku y Vegeta. Era de esperarse que llegaría a la final contra ti. Diría Goku con una amplia sonrisa. Solo llegaste porque los otros son peores que tú, no porque seas mejor que yo. Diría Vegeta. Eso lo veremos ahora. Diría Goku. Yo seré el ganador. Dejen de hablar y comiencen a pelear. Diría Guine. Tras esto, Goku y Vegeta se pondrían en guardia, listos para luchar. En un instante, ambos se lanzarían el uno al otro chocando sus antebrazos entre sí. Los demás quedarían asombrados por la velocidad de cada uno de ellos. No es cierto. Diría Vegeta entre dientes al presenciar el gran potencial de Goku. No te dije que te lo dejaría fácil. Diría Goku. Goku y Vegeta continuarían con su batalla demostrando una gran gama de habilidades. Ambos lo daban todo por ser el vencedor. El rey Vegeta sentiría el verdadero terror. Si su hijo perdía y Goku se convertiría en heredero, su posición como rey al ser el principal esposo de Guine peligraría. No puede ser. Mi hijo tiene que ganar sea como sea. Pensaría el rey Vegeta. Te noto muy nervioso. Diría Guine mientras observaba la pelea. ¿Temes que si gana Kakaroto te quite tus privilegios? Para nada. Respondería el rey Vegeta. De todas maneras, soy el Saiyajin más fuerte entre tus esposos. Claro. Diría Guine con algo de sarcasmo. La pelea entre Goku y Vegeta seguiría extendiéndose con ambos luchando al límite. Todo parecía que sería una pelea extrema con Goku y Vegeta usando sus poderes al máximo. Pero la batalla sería interrumpida cuando el cielo se oscurece. Una sombra comenzaría a cubrir todo el terreno. En el cielo, la nave nodriza de Freezer anuncia su llegada. ¿Qué demonios? Diría Guine furiosa. No lo entiendo. ¿Qué hace Freezer aquí? Diría el rey Vegeta. Goku y Vegeta se verían obligados a detener su combate. Sabían que la presencia de Freezer no era grata. El emperador del mal usaba a muchos Saiyajins para conquistar planetas, pero no era como que tuviesen muchas opciones. Freezer era un tirano, capaz de todo con tal de cumplir sus caprichos. Los únicos Saiyajins que estaban a salvo y con seguridad de sobrevivir eran la realeza, Guine, sus esposos y todos los príncipes. Ese bastardo vino en el peor momento. Diría Vegeta. ¡Kakaroto! ¡Vegeta! Llamaría a Guine al ponerse en pie. ¡Salgan de aquí! Luego continuaremos la pelea. Pero madre, diría Goku. No me cuestiones y cumple mis órdenes. Diría Guine. Varios soldados reales entrarían a la plataforma, obligando a Goku y Vegeta a retirarse. Luego, vemos a Freezer y las fuerzas especiales Ginyu descender. El emperador del mal traía una expresión soberbia. Parecía de mal humor. Freezer, no es un buen momento. Diría Guine seriamente. Guine,
mi criadora de guerreros. Diría Freezer con una especial sonrisa que pondría de mal humor a Gine. Te he dicho más de una vez que no me gusta que me llames así, diría Gine. Como sea, estoy al tanto de toda esta reunión y de que buscas un sucesor. Diría Freezer. ¿Acaso te sientes vieja? ¿Qué es lo que quieres? Diría Gine. Quiero hablar de negocios. Diría Freezer. Todos quedarían desconcertados ante el plan de Freezer. Nada bueno podía venir de él. Hablemos en privado, diría Gine. Por otro lado, vemos a Goku y Vegeta resguardados dentro del castillo real. Vegeta, esto no me gusta, diría Goku. No es mucha coincidencia que Freezer llegara para interrumpir la última batalla, diría Vegeta. Tenemos que hacer algo, diría Goku. Seguro ese condenado planea algo. ¡Idiota, cierra la boca! Mira si alguien te escucha, diría Vegeta. ¿Quieres que Freezer nos mate? ¿Quieres que mate a nuestra madre? Diría Goku. Eres un ingenuo, diría Vegeta de manera arrogante. ¿Aún crees que nuestra madre tiene sentimientos por nosotros? Solo hace esto por la sangre real. Tienes que comprenderlo de una vez por todas. No puedo creer que pienses así, diría Goku molesto. No tienes una pizca de empatía en tu corazón. ¿Empatía? ¿Cómo no? Diría Vegeta. ¿Acaso eso se vende en una farmacia? Vegeta, expresaría Goku molesto. De pronto, Raditz llegaría. Se veía muy alterado. Raditz, ¿qué haces aquí? Diría Goku. Tiene que huir, diría Raditz. ¿De qué estás hablando? Diría Vegeta. No hay tiempo, diría Raditz. Escóndanse lo más lejos posible y no confíen en nadie. Pero dinos qué pasa. ¿Se trata de Freezer? Diría Goku. No tengo tiempo para dar explicaciones, pero Freezer no quiere herederos. Diría Raditz. Las fuerzas especiales Ginyu vienen por ustedes. Si no se van, morirán. Tiene que ser una broma. Diría Vegeta. Dejen de perder el tiempo y salgan, yo los distraeré. Diría Raditz. ¿Estás loco? No podrás pelear contra ellos, diría Goku. No pelearé, solo buscaré una excusa para que los busquen en otro sitio, diría Raditz. Mientras tanto, las fuerzas especiales Ginyu recorrían el interior del castillo. Los soldados reales serían ejecutados por ellos como si nada. Luego, llegarían al lugar donde estaban Goku y Vegeta, pero en lugar de encontrarlos a ellos, solo verían a Raditz. ¿Qué hace este tonto aquí? Diría Gurdo. Tranquilo, es uno de los hijos de Gine, diría Capitán Ginyu. Oigan, es hijo de Bardock, igual que Kakaroto, diría Rikum. Sí lo soy. ¿Necesitan algo de él? Diría Raditz. Sí. Dime dónde está Kakaroto y si es posible, Vegeta. Diría Capitán Ginyu. Se fueron hacia el oeste. Diría Raditz. ¿Hacia el oeste, Diría Capitán Ginyu. Muchachos, vamos al este. Pero dije al oeste. Diría Raditz. También sé que estás cubriendo a tu hermano. Diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu, sin dudarlo, llegaría a Raditz con un fuerte golpe de puño. Raditz pondría los ojos en blanco y caería al suelo. No sabía que había que matarlo, diría Jace. Raditz no es importante, pero matarlo podría atraer a Kakaroto. Diría Capitán Ginyu. Goku y Vegeta huirían al este, como bien les había indicado Raditz, pero no contaba con que las fuerzas especiales Ginyu irían por ellos. Por otro lado, Freezer y Gine mantenían su reunión. Ni siquiera el rey Vegeta estaba presente. Espero que esta vez no tengas alguna de tus locas ideas, diría Gine. Recuerda que tu ejército depende de los hijos que te doy. Son los Saiyajins más fuertes. De eso quiero hablar contigo, diría Freezer. Quiero tener un hijo contigo. ¿Qué? Diría Gine. Estás enfermo. Eres de otra raza. ¿Qué te pasa? Todos tus hijos son 2 o 3 más fuertes que el promedio. Es evidente que algo en tus genes los hace más fuertes, diría Freezer. Todo hombre que pasa por ti mejora su descendencia, pero llegará un momento en que no podrás tener más hijos. Así que quiero mejorar mi descendencia contigo. ¿Cómo crees? Diría Gine. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un hijo fuerte, diría Freezer. Y que ese hijo sea el rey del planeta Vegeta. No lo entiendo. ¿Qué buscas con todo esto? Diría Gine. Solo quiero un hijo rey. Claro que mientras no nazca, yo seré el rey de este planeta, diría Freezer. No, no acepto, diría Gine. Creo que no lo estás entendiendo, diría Freezer. Freezer levantaría su dedo, creando una pequeña bola de ki en su punta. No es una propuesta. Y si te niegas, ¿sabes lo que le pasará a este planeta? Diría Freezer. No te atreverías. Nos necesitas, diría Gine. Por favor. Eso es lo que siempre les hice creer, diría Freezer. Tengo muchos más soldados de lo que esperas. Solo mantuve este planeta por mi propio beneficio. ¡Freezer!, diría el rey Vegeta al entrar. Veo que alguien estaba escuchando a través de la puerta, diría Freezer. ¡Qué grosero eres! No dejaré que nadie me quite mi lugar como rey, diría el rey Vegeta. Eres un idiota, diría Gine. El rey Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, preso de su odio, pero inevitablemente el encuentro le costaría la vida. Freezer de una simple patada lo derribaría, arrebatándole su vida como si nada. La noche caía sobre el planeta Vegeta, envolviendo la atmósfera en una oscuridad tensa que parecía reflejar los peligros inminentes que acechaban a Goku
Goku y Vegeta mientras huían de las fuerzas especiales Ginyu. Con la determinación en sus corazones y el instinto de supervivencia guiándolos, los dos Saiyajins huían a través del planeta Vegeta, evitando a toda costa ser detectados por las fuerzas de Freezer. El sonido de las alarmas resonaban en sus oídos mientras se deslizaban en las sombras, buscando cualquier medio de escape que pudieran encontrar. Goku, con su mente clara y su espíritu indomable, lideraba el camino, mientras que Vegeta, con su orgullosa determinación, lo seguía de cerca, cada músculo tenso y listo para la acción en caso de un enfrentamiento inminente. ¿Crees que podremos escapar de ellos?, preguntaría Goku con su voz apenas en un susurro en la oscuridad de una cueva. No hay tiempo para dudas, Kakaroto, respondería Vegeta con firmeza. Deberíamos mantenernos alerta y encontrar una salida antes de que nos atrapen. ¿Crees que las fuerzas especiales Ginyu son tan fuertes?, diría Goku. Si ambos peleamos contra ellos, podríamos contra uno siempre y cuando no sea el Capitán Ginyu, diría Vegeta. Pero contra todos sería imposible. ¿Qué demonios querrá ese tonto de Freezer?, diría Goku. Seguramente nada bueno, diría Vegeta. Los dos continuaron su huida desesperada, sorteando obstáculos y evitando patrullas enemigas mientras se dirigían hacia el exterior del castillo. Sabían que cada segundo perdido aumentaba el peligro de ser capturados y enfrentar un destino incierto a manos de Freezer y sus secuaces. Los soldados los buscaban por todas partes, y si bien podrían contra ellos, pelear contra uno significa ser localizados. Al menos tú también sabes ocultar tu ki, diría Goku. Cosa que aprendí de mi viaje en la Tierra, diría Vegeta. ¿Fuiste a la Tierra?, diría Goku desconcertado. Claro que sí. ¿Cuál es la sorpresa?, diría Vegeta. Es que yo fui a la Tierra, pero no dije nada de ser un Saiyajin. Espero que nadie te haya preguntado por tu cola, diría Goku. Kakaroto, fui en busca de maestros, no a perder el tiempo, diría Vegeta. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, pero si un día ves un niño con cola, ignóralo por favor, diría Goku. Ay, no puedo creer que hayas hecho cochinadas en la Tierra. No tienes filtro, diría Vegeta molesto. Mientras tanto, en la sala de audiencias del castillo, Freezer y Gine continuaban su tensa conversación. La reina de los Saiyajins mantenía su postura desafiante, negándose a ceder ante las demandas del emperador del mal, mientras que este último desplegaba todo su poder y manipulación para obtener lo que deseaba. ¡No te atrevas a tocarme!, diría Gine con su voz resonando con determinación. Mi querida Gine, no subestimes mi poder ni mis recursos, respondería Freezer con una sonrisa maliciosa. Si es necesario, no dudaré en eliminar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino, incluso si eso significa destruir este planeta por completo. Gine apretaría los puños con furia, sabiendo que se encontraba en una situación desesperada. Observaría el cadáver del rey Vegeta, sabiendo que sus opciones eran limitadas. Si Freezer lograba su objetivo, el futuro de su pueblo estaría en grave peligro. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de la sala se abrió de golpe, revelando a Raditz, quien entra con urgencia en la habitación. ¡Madre! ¡Debemos irnos de aquí ahora mismo!, exclamaría Raditz con su rostro lleno de angustia. Gine y Freezer se voltearon hacia él, sorprendidos por su llegada inesperada. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, ¡Freezer!, diría Raditz al darse cuenta de su presencia. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, diría Freezer con una sonrisa maliciosa. No puedes entrar así, estamos en una reunión, diría Gine. Déjalo, quizás quiera decir algo importante, diría Freezer. Freezer se alejaría de allí dejándolos solos. Luego esperaré tu respuesta, reina Gine, diría Freezer. Raditz y Gine quedarían a solas. Eres un tonto, no puedes ser tan imprudente, diría Gine. Lo siento, madre. Es que Kakaroto y Vegeta debieron huir porque las fuerzas especiales Ginyu querían matarlos, diría Raditz. Todo para que no sean herederos. ¿En dónde están?, diría Gine. Los envié al este. Les dije a las fuerzas especiales Ginyu que estaban en el oeste, pero entendieron mi trampa y van al este. Lo siento, madre, diría Raditz. Por favor, tienes que encontrarlos. Nuestro futuro depende de los herederos. Sí, lo sé, diría Gine. Yo me encargaré de encontrarlos, no te preocupes. Madre, iré contigo, diría Raditz. No, es una orden, diría Gine. Si me sigues, te mataré. Pero... diría Raditz desorientado. Te dije que no, diría Gine. Mira al rey Vegeta. Gine señalaría al rey Vegeta. ¿Está muerto?, diría Raditz. Por no obedecer mis órdenes. Así que ya lo sabes, diría Gine. Aunque era mentira, solo quería alejar a Raditz de ella. Entiendo, diría Raditz. Gine se iría de allí de la sala para buscar a Goku y Vegeta. Mientras tanto, vemos a Raditz llegar con Freezer. ¿Qué haces aquí?, diría Freezer. Gine no quiso dejarme ir con ella. Es
eres muy precavida, diría Raditz. Cielos, si Kakaroto y Vegeta mueren, sé que ella se rendirá al saber que no tendrá herederos que valgan la pena, diría Freezer. ¿Puedo quitarme esto? Diría Raditz. Vuelo a Saiyajin. Adelante, ya no lo necesitamos, diría Freezer. Raditz abriría su boca, dejando caer una gran cantidad de líquido azul. Luego Raditz caería al piso. Solo era su cuerpo. El líquido azul tomaría la forma de Very Blue. ¡Cielos! Espero no tener que volver a hacer eso nunca más, diría Very Blue. Hay que encontrar a esos dos. No quiero cambiar mis planes, pero si se siguen resistiendo, terminaré destruyendo el planeta, diría Freezer. Gine saldría en busca de sus hijos, Goku y Vegeta, pero lo haría sola. Se cubriría de una túnica que no permitía ver su rostro, haciéndose pasar por una indigente, de tal manera que podría moverse entre los Saiyajins y los soldados de Freezer sin llamar la atención. Por otro lado, Goku y Vegeta se habían detenido en alguna parte del planeta Vegeta a comer algo. Acababan de cazar un animal al que estaban asando. Tenemos que actuar. Estar escapando todo el tiempo solo será una molestia para nuestra madre, diría Goku. Podríamos escapar a la Tierra para entrenar, diría Vegeta. Pero necesitamos una nave, diría Goku. El viaje es largo. No podemos usar cualquier cosa. Lo sé. Te recuerdo que yo también he ido a la Tierra, diría Vegeta. De pronto, Goku y Vegeta sentirían el ki de las fuerzas especiales Ginyu. Demonios, vienen hasta aquí, diría Goku. ¿También puedes sentir el ki? Diría Vegeta. Claro, cuando aprendí a ocultarlo, aprendí a percibirlo. Así no necesito los radares en combate, diría Goku. Se supone que Raditz les diría que estábamos en el oeste, diría Vegeta. Demonios, esto está mal, diría Goku. ¡La fogata! Goku y Vegeta se darían cuenta que la fogata con la que cocinaban podría llamar la atención. La apagarían al instante. Aún así, Gurdo con sus 4 ojos la veía de lejos. Oigan, diría Gurdo al detenerse. ¿Qué sucede? Diría Jace. ¡Hacia allá! Diría Guldo. ¡Una fogata! ¡Demonios! ¡No veo nada! Diría Rikum. ¡Solo yo puedo ver de lejos! Diría Gurdo. Gurdo, cualquiera podría ser una fogata. No es señal de que sean ellos, diría el Capitán Ginyu. Pero la acaban de apagar. Eso es señal de que están huyendo, diría Guldo. Suena lógico si se percatan de que estamos cerca, diría Rikum. Vamos hasta ahí, diría el Capitán Ginyu. De esa manera, las fuerzas especiales Ginyu irían cuanto antes a donde se había apagado la fogata. Goku y Vegeta sentirían sus presencias acercarse. No tendrían más opción que huir, pero la velocidad de las fuerzas especiales Ginyu era superior. ¡Demonios! ¡Nos alcanzan!, diría Goku. ¡Maldición! Te dije que prender esa fogata era mala idea, diría Vegeta. Claro, mejor comemos la carne cruda, diría Goku. Poco a poco, las fuerzas especiales Ginyu estaban cada vez más cerca, aunque aún no tenían referencia de la ubicación real de Goku. Llegarían hasta la fogata, dándose cuenta de que sí había sido abandonada. ¡Miren esto! Dejaron la mitad de la carne, diría Guldo. Es evidente que huyeron. ¡Rápido! ¡Separémonos!, diría el Capitán Ginyu. Cualquiera de nosotros podría contra esos dos tontos. Las fuerzas especiales Ginyu se separarían tomando 5 direcciones distintas. Goku y Vegeta se detendrían un momento al darse cuenta de esto. ¿Y si matamos a uno?, diría Goku. Podríamos llamar la atención, pero también generaríamos ventaja, diría Vegeta. Tras esto, Goku y Vegeta desviarían su camino. Las fuerzas especiales Ginyu cada vez se separaban más. Rikum era el que estaba más cerca de ellos de forma accidental. Con el plan claro, Goku se colocaría frente a él. ¡Kakaroto! ¡Al fin te encuentro!, diría Rikum. Solo me falta ese tonto de Vegeta. De la nada, Vegeta aparecería a un lado de Rikum y golpearía con el filo de su mano al lado de su rostro, rompiendo así su radar. Luego, Vegeta tomaría distancia. ¡Oye! ¿De dónde saliste?, diría Rikum furioso. Ahora sin eso, no podrás rastrear a nadie, diría Vegeta. Pero ya los encontré. ¿Para qué quiero rastrearlos?, diría Rikum. Tonto, cierra la boca, diría Goku. Tampoco podrás llamar a tus amigos de la clase de baile. Oye, más respeto, diría Rikum. No importa, los exterminaré. Rikum se pondría en guardia, listo para acabar con ambos Saiyajins. Muy bien, Vegeta, deberemos de derrotarlo lo más pronto posible, diría Goku. No me digas lo que tengo que hacer, diría Vegeta molesto. Rikum se lanzaría contra Goku y Vegeta, chocando contra ellos y lanzándolos lejos. Luego de eso, Goku y Vegeta recuperarían su postura, pero Rikum llegaría a ellos y comenzaría a atacarlos salvajemente. Ambos Saiyajins estaban en problemas por la gran velocidad y fuerza por parte de Rikum, pero tenían un problema. Si elevaban su ki, podrían llamar la atención de los demás por sus radares. Vegeta, ya pasó demasiado tiempo, diría Goku agitado. Lo sé, pero aún así es peligroso, diría Vegeta. ¿De qué tanto están hablando? Como si fuesen capaces de hacer algo contra mí, diría Rikum. ¡Ya lo verás, insecto!, diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Rikum no tenía idea de qué tan fuertes eran ambos, porque no tenía su radar. Ya veo,
con que ese era el truco. Diría Rikum. Aún así, aunque no sepa sus poderes, no podrán hacer nada. Los Saiyajins no son tan fuertes como nosotros. De pronto, Goku y Vegeta llegarían a Rikum con una patada directo en su estómago que lo lanzaría lejos. Rikum rodaría varios metros por el suelo sintiendo un fuerte dolor. Se pondría en pie experimentando un dolor que jamás imaginaría que dos Saiyajins podrían aplicarle. ¡Desgraciados!, diría Rikum furioso. Pensé que no podríamos hacerte nada, diría Goku entre risas. Al final resultaste ser más resistente de lo que aparentabas, diría Vegeta. Ahora acabaré con ustedes, diría Rikum fuera de sí. Rikum se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta. Entre los tres tendrían una batalla intensa dando lo mejor de sí. Rikum no podía creer que esto estuviese pasando. Goku y Vegeta en conjunto lograban rivalizar contra él. Por otro lado, Gurdo desde su ubicación lograría percibir el poder de pelea de Goku y Vegeta junto con el de Rikum. No puede ser. Esos dos sumando sus poderes tienen el mismo nivel que Rikum, diría Gurdo. Será mejor que vaya hasta allí. Gurdo iría cuanto antes para sumarse a la batalla. La batalla entre Goku, Vegeta y Rikum estaba en su punto álgido mientras las fuerzas especiales Ginyu se acercaban. Goku y Vegeta, trabajando en equipo, luchaban contra Rikum con todo lo que tenían. Rikum, por su parte, estaba sorprendido por la fuerza y habilidades de los Saiyajins, pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. ¡Malditos simios! ¡No los dejaré irse con la suya!, diría Rikum furioso. Goku esquivaría ágilmente los golpes de Rikum, mientras que Vegeta buscaba una oportunidad para contraatacar. De repente, Goku lanzaría un potente ataque de ki que enviaría a Rikum volando hacia atrás. Vegeta aprovecharía ese momento para atacar con una ráfaga de energía, pero Rikum lograría esquivar la mayor parte y contraatacar con una serie de rápidos golpes. ¡Malditos Saiyajins!, gruñía Rikum. No deberían de ser tan fuertes. Ahora entiendo por qué Freezer quiere casarse con su madre. Algo en la mirada de Goku y Vegeta se transformaría, al punto que hasta Rikum se pondría incómodo. No me miren de esa manera. Voy a acabarlos de una vez por todas, diría Rikum. Rikum comenzaría a realizar extraños pasos sin sentido. Ay no, esos bailes raros que hace, diría Goku. Es muy vergonzoso, diría Vegeta. Luego, Rikum terminaría con su baile. Su cuerpo brillaría emanando una extraña luz. Ahora sí, pueden atacarme, diría Rikum mientras se golpeaba el pecho. Goku y Vegeta se observarían confundidos, pero no podrían rechazar la invitación. Ambos se lanzarían con todo hacia Rikum. Lo golpearían con una lluvia de golpes de puño, pero todos sus ataques impactarían en él sin hacerle el más mínimo daño. Tras varios segundos sin resultados, ambos tomarían distancia. Aterrados, no sabían cómo actuar. No lo entiendo, diría Goku. Nuestros golpes no le hacen daño. Es como si fuese de metal, diría Vegeta. Es mi técnica de blindaje. Con ella, mi cuerpo se vuelve impenetrable, diría Rikum. Maldición, tenemos que pensar en algo, diría Goku. Vegeta se elevaría a lo alto del cielo, acumularía gran cantidad de energía y lanzaría un ataque devastador hacia Rikum. Este no se movería en lo más mínimo. Rikum recibiría la explosión por completo. Tras un gran estallido, todo se haría pedazos en varios metros a la redonda, pero Rikum estaba como si nada. No inventes, no es posible, diría Goku. Se los dije, no pueden hacerme daño, diría Rikum. Es cierto, pero cometiste un error, diría Vegeta. ¿De qué estás hablando?, diría Rikum. Esa técnica que te hace inmune requiere de un gran gasto de energía. Cuando no puedas sostenerla, caerás, diría Vegeta. Sí, es cierto, pero tengo la energía suficiente para acabarlos. Rikum llegaría a Vegeta y lo derribaría de un golpe martillo. Goku iría por Vegeta para ayudarlo. Vegeta, tenemos que hacer que gaste su energía, diría Goku. Pero Rikum llegaría entre medio de ambos, sujetaría a cada uno bajo sus brazos y con su gran fuerza apretaría sus cuellos. Goku y Vegeta estaban inmóviles y sin importar qué hicieran, no lograban liberarse del agarre de Rikum. Pequeños tontos, si no pueden hacerme daño, les romperé el cuello con facilidad, diría Rikum. Los Saiyajin son muy tontos y creen que pueden enfrentarse a las fuerzas especiales Ginyu. Goku y Vegeta no podían liberarse. La fuerza de Rikum era extraordinaria y a pesar de que lo golpearan y se resistieran, Rikum no recibía daño. De pronto, una extraña bola de energía se elevaría a lo alto del cielo. Nadie sabía de qué se trataba. ¿Qué es eso?, diría Rikum. La bola de energía explotaría y tras eso se crearía una luna artificial. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. ¡Es nuestra oportunidad!, diría Goku. Goku y Vegeta comenzarían a transformarse en Osaru. Al crecer de tamaño, Rikum se vería obligado a soltarlos. ¡No es cierto!
¡Se transformaron! Diría Rikum. ¡Ah, insecto! Ahora quiero verte suplicar por tu vida. Diría Vegeta. ¡Idiota! No podrás contra nosotros. Diría Goku. ¡No puede ser! ¿Quién creó esa luna? Diría Rikum aterrado mientras buscaba por todas partes el origen de quien lo haya hecho. Goku y Vegeta intercambiaron miradas determinadas. Sabían que debían acabar con Rikum rápidamente antes de que la luna artificial perdiera su efecto. Continuaron peleando con ferocidad, usando su ki al máximo sin preocuparse demasiado por los radares enemigos. La batalla se intensifica a medida que Rikum soportaba los ataques por su técnica de resistencia. Ambos Saiyajins golpearían a Rikum una y otra vez. No le harían daño, pero le provocarían gran agotamiento. ¡Maldición! ¡Estoy en problemas! Diría Rikum aterrado. Rikum perdería su habilidad, caería de rodillas al agotarse sus energías. Mientras tanto, Gurdo se aproximaba al campo de batalla. Sabía que la situación era crítica y que debía actuar antes de que Rikum fuera derrotado por los Saiyajins. Goku y Vegeta estaban por lanzar un golpe cada uno para exterminar a Rikum, pero ambos quedarían inmóviles. ¿Qué pasa? Diría Vegeta. Vegeta, no puedo moverme. Diría Goku. ¡Idiotas! Transformarse así solo fue llamar la atención. Diría Gurdo. Gurdo, con sus poderes telequinéticos, tenía paralizados a Goku y Vegeta. Estos no podían moverse. ¡Gurdo! ¡Llegaste a tiempo! Diría Rikum. Acaba con ellos de una vez. Diría Gurdo. Sí, eso haré. Diría Rikum. Rikum comenzaría a prepararse para lanzar un ataque devastador. Goku y Vegeta, aunque estuviesen en su forma Osaru, no podían moverse, pero la cabeza de Gurdo se desprendía de su cuerpo. Este caería al suelo sin entender qué había pasado. Goku y Vegeta se liberarían de su técnica y esquivarían el ataque de Rikum a tiempo. Gurdo, ¿quién te hizo eso? Diría Rikum. A lo lejos, una mujer se quitaría la túnica. Era la reina Gine. ¡Es la reina! Diría Rikum. ¿Vas a matarme? Diría Gine. Te recuerdo que Freezer me necesita viva. ¿Mamá? Diría Vegeta. No puedo creerlo. Esto es peligroso para ti. Diría Goku. No digas tonterías. Diría Gine. Por algo soy la reina. Gine eliminaría a Gurdo de un ataque de ki. Rikum se lanzaría hacia Gine, pero Vegeta al instante lo pisaría. Su gran pie lo cubriría por completo, eliminándolo en el acto. ¡Ja! Como un insecto. Diría Vegeta. Mamá, ¿por qué no te transformaste? Diría Goku. Porque no puedo hacerlo. Diría Gine. ¿Acaso perdiste la cola? Diría Vegeta. Nada de eso. Nunca pude transformarme en Osaru. Ahora salgamos de aquí. Los otros integrantes de las Fuerzas Especiales Ginyu no demorarán en llegar. Diría Gine. Podemos eliminarlos. Estamos en nuestras formas, Osaru. Diría Vegeta. No, la luna artificial que creé no durará mucho. En 10 minutos desaparecerá. Diría Gine. ¡Demonios! Diría Vegeta. ¡Vámonos de aquí! Diría Goku. Nuestros amigos huirían. Minutos después, el Capitán Ginyu, Jace y Burter llegarían a la zona de la pelea encontrando los cadáveres de Gurdo y Rikum. Esto tiene que ser una broma. Diría Burter. Estos simios se transformaron en Osaru. Diría el Capitán Ginyu. La huella es clara. Eliminaron a Rikum de una pisada. ¿Cómo se transformaron? Freezer eliminó la única luna que había. Diría Jace. No lo sé, pero la huella está. Diría el Capitán Ginyu. Tenemos que avisar a Freezer. Esto es más serio de lo que pensábamos. Nos va a eliminar si llegamos con las manos vacías. Diría Jace. Si no es que nos eliminen antes esos Saiyajins. Diría el Capitán Ginyu. Por otro lado, Freezer buscaba a Gine por todas partes. No la encontraba en ninguna parte del castillo. No puedo creer que esa mujer haya desaparecido. De seguro debe de estar tramando algo. Diría Freezer. El Capitán Ginyu llegaría con Jace y Burter. Los tres realizarían una reverencia. ¿Por qué solo hay 3 de ustedes? Diría Freezer seriamente. Gran Freezer, Rikum y Gurdo fueron asesinados por estos Saiyajins. Diría el Capitán Ginyu. Tal parece que se transformaron en Osaru. ¿Cómo? Si no hay luna. Diría Freezer. No lo sabemos con certeza, pero hay huellas de Osaru. No hay duda que hicieron eso. Además, es la única forma de que pudieran eliminarlos. Diría el Capitán Ginyu. Me pregunto si Gine tendrá algo que ver. Esa mujer no aparece por ningún lado. Diría Freezer. Busquen a Gine y tráiganla con vida. De seguro debe de estar buscando a sus hijos y por eso no la encuentro. A la orden, mi señor. Diría el Capitán Ginyu. Y más vale que la traigan con vida. La necesito para tener hijos fuertes. Advertía Freezer. Como le hagan daño, lo pagarán con su vida. De esa manera, los tres partirían cuanto antes. Tenían que encontrar a Gine y sus hijos antes de que pasara algo. En ese momento, Gine estaba con sus hijos al calor de una fogata mientras les explicaba lo que había pasado. Entonces mi padre... Diría Vegeta. Lo siento. Diría Gine. ¿Qué hay de mi padre? Diría Goku. Está bien. Diría Gine. Al menos hasta el momento en que me fui. No puedo creer que esa sabandija quiera tener hijos contigo. Diría Vegeta. Vegeta, Freezer se quiere casar con mamá. Quiere ser nuestro padrastro. Diría Goku. Freezer como padrastro sería lo peor que nos pueda pasar. Diría Vegeta. Va a matarlos. Quiere tener un hijo conmigo para
para crear al ser más poderoso que haya podido existir. Diría Gine, ese desgraciado tiene el poder absoluto y quiere más. Tenemos que detenerlo. Diría Goku, no, tienen que escapar. Diría Gine, son los únicos que pueden ser herederos. Sin ustedes, Freezer será el rey. Madre, no puedes aceptar tener hijos con él. Diría Vegeta. ¿Y qué hay del planeta? Diría Gine. ¿Te das cuenta que si me niego podría desaparecerlo todo? Como mucho puedo hacérmela difícil para ganar tiempo, pero no más que eso. Si tan solo tuviéramos el poder para derrotarlo. Diría Goku. Quizás puedan tenerlo. Diría Gine. ¿De qué hablas? Diría Vegeta. ¿Nunca escucharon del Super Saiyajin? Diría Gine. ¿Hablas de esa tonta leyenda? Diría Vegeta. ¿Qué leyenda? Diría Goku. No es una leyenda, es verdad. Diría Gine. Se los voy a mostrar. Puede que no se encuentren, pero si lo ven, podrán repetirlo. Gine se alejaría varios metros, alzaría los brazos a los lados, comenzaría a elevar su ki. Su poder era mucho más fuerte de lo que todos pensaban. Emanaba gran cantidad de energía. No puede ser, se supone que no era tan fuerte. Diría Goku. ¿Acaso siempre fingió no tener ese poder? Diría Vegeta. Gine gritaría forzando su ki. Sus ojos se volverían blancos por un momento. Luego, su cabello se volvería dorado por un momento. Goku y Vegeta no daban crédito a lo que veían. Gine se acababa de transformar en Super Saiyajin, pero al instante caería de rodillas y regresaría a su forma base. Madre, ¿estás bien? Diría Goku. Esta forma no puedo usarla. Diría Gine. Desgasta mucha energía, pero ustedes son mis hijos más fuertes. Podrán hacerlo bien. Nunca pensé que tuvieras ese poder. Diría Vegeta. Por algo soy la madre de los Saiyajins más fuertes. Diría Gine. Tienen que irse del planeta y ponerlo en práctica. Regresen como Super Saiyajin y derroten al hijo de Freezer. ¿Estás aceptando tener un hijo con ese demonio? Diría Vegeta. Vegeta, no es momento de discutir. Diría Gine. Tienen que irse. De pronto, las fuerzas especiales Ginyu lograrían encontrarlos. ¡Conte aquí están! Diría el Capitán Ginyu. No puede ser. Diría Gine. Reina Gine, tendrá que venir con nosotros. Diría el Capitán Ginyu. No se llevarán a mi madre a ninguna parte. Diría Goku. Salgan de aquí si no quieren morir como esos dos. Diría Vegeta. Ya veo. Diría el Capitán Ginyu. Jace, Burter, vayan por esos dos. Yo me haré cargo de la reina. Goku y Vegeta se encontraban frente a frente con las fuerzas especiales Ginyu, enfrentando un desafío aún mayor que la batalla previa contra Riku. El Capitán Ginyu, acompañado por Jace y Barter, observaban a los Saiyajins con una sonrisa arrogante, conscientes de su propia superioridad numérica y habilidades combinadas. Ustedes son los Saiyajins que eliminaron a Riku, mi gordo. Eso no puedo pasarlo por alto. Aún me pregunto cómo se transformaron en Osaru. Exclamaría el Capitán Ginyu cruzado de brazos. Goku y Vegeta observaban con determinación al equipo enemigo. Jace y Barter estaban con sus ojos en cada uno de ellos, mientras el Capitán Ginyu se dirigía a Gine. Jace, Barter, adelántense. Ordenaría el Capitán Ginyu. Mostrémosles a estos Saiyajins quiénes son los verdaderos guerreros de élite. Prepárense para ser derrotados por el poder de las fuerzas especiales Ginyu, diría Jace. ¡Los acabaremos de unos segundos!, diría Barter. Barter adoptaría una postura de combate lista para cualquier movimiento. No esperen compasión, Saiyajins. Soy el más rápido en todo el universo, diría Barter. Goku y Vegeta intercambiarían una mirada de entendimiento. Sabían que enfrentar a los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu sería un desafío. Sin embargo, estaban decididos a proteger a su madre y escapar de esta confrontación. Goku se lanzaría hacia Jace, mientras que Vegeta hacia Barter. Ambos lucharían mano a mano contra su rival. Eso dejaría a Gine desprotegida para que el Capitán Ginyu llegara a ella. Reina Gine, por favor, no haga las cosas difíciles, diría el Capitán Ginyu. No te atrevas a tocarme o te la verás conmigo, diría Gine al ponerse en guardia. Por favor, la tengo que llevar sana y salva, diría el Capitán Ginyu. El amo Freezer la necesita para tener hijos. Gine crearía una bola de ki y se la lanzaría hacia el Capitán Ginyu. Este la rechazaría con gran facilidad. No me hagas perder el tiempo. Tengo que llevarte y lo haré sea por las buenas o por las malas, diría el Capitán Ginyu. No iré contigo. El planeta Vegeta será gobernado por Saiyajins cueste lo que cueste, diría Gine. El Capitán Ginyu, como si nada, llegaría a espaldas de Gine, la golpearía en la nuca dejándola desmayada. Luego, el Capitán Ginyu la sujetaría para llevársela. ¡Madre!, diría Goku y Vegeta al darse cuenta de lo que estaba pasando. Ambos tratarían de dejar de lado la pelea que llevaban a cabo, pero Jace y Barter eran más fuertes que ellos y no les permitirían el paso. En esa distracción, cada uno daría un golpe certero en su rival, dejando a Goku y Vegeta en el suelo. Ambos tratarían de ponerse en pie, pero tenían la situación difícil.
difícil. No voy a seguir perdiendo el tiempo aquí, Diría el capitán Ginyu. De pronto, una figura llegaría interrumpiendo todo. no tan rápido. Diría Bardock. Papá, Diría Goku emocionado. oye, no te creas rey solo porque murió el rey Vegeta. Diría el capitán Ginyu. Los demás concubinos de la reina deberían de ser eliminados para que no sean un obstáculo. No dejaré que te lleves a Gine. Es nuestra reina y la protegeremos con nuestras vidas. Diría Bardock. Bardock comenzaría a aumentar su ki a gran nivel. Goku y Vegeta no se esperaban ese potencial. Gine comenzaría a abrir los ojos. ¿Qué sucede? Diría Gine mientras recuperaba su visión. Gine trataba de liberarse del capitán Ginyu, pero se le haría imposible. Este tonto quiere morir. Diría Barter. Jace y Barter se lanzarían con todo hacia Bardock. El Saiyajin forzaría su ki emanando energía rojiza a su alrededor. En ese momento, Bardock lograba nivelarse al poder de ambos integrantes. No puede ser. Tiene 90,000 de poder de pelea. Diría el capitán Ginyu. ¿Desde cuándo mi padre es tan fuerte? Diría Goku. Gine lanzaría una bola de ki hacia los ojos del capitán Ginyu. Al cegarlo por un momento, sería liberada. Ella iría por sus hijos al verlos heridos. Madre, ¿qué está pasando? Diría Vegeta. Lo siento, Vegeta, pero tu padre no era el más fuerte. Siempre lo fue Bardock. Diría Gine. ¿Qué? Diría Vegeta desconcertado. Yo te dije que mi papá es más fuerte. Diría Goku. Mi idea siempre fue mantener a Bardock en segundo plano. Y como verás, gracias a eso está vivo. Diría Gine. ¿Quieres decir que Kakaroto es más fuerte que yo? Diría Vegeta. No. Eres más fuerte que Kakaroto, pero te desarrollaste con la exigencia de ser el hijo del esposo más fuerte de la reina. Eso te dio una determinación que ni Kakaroto tiene. Diría Gine. Ahora, cierren la boca que tengo que curarlos. Gine apoyaría las manos en el pecho de cada uno de sus hijos. Comenzaría a curarlos de a poco. Ni siquiera Goku y Vegeta eran conscientes de que la reina tenía esas capacidades. Mientras tanto, Bardock continuaba con la lucha contra Jace y Barter. El capitán Ginyu estudiaría con atención a Gine. Sería un problema lastimarla. Diría el capitán Ginyu. El capitán Ginyu se provocaría una herida a sí mismo al perforarse el estómago. Perdería gran cantidad de sangre y caería de rodillas. La situación había sido tan frenética que la pelea se detendría. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Capitán Ginyu, ¿qué hace? Diría Jace. Recuerden cuál es nuestra misión. La reina Gine debe de ser capturada, pero es para darle un hijo prodigio al amo Freezer. Diría el capitán Ginyu. ¿Acaso está loco? Diría Bardock. Jace, ¿crees lo que yo creo? Diría Barter. No me digas que estás pensando lo mismo. Diría Jace. Capitán Ginyu, no lo haga, es una locura. Diría Barter. El capitán Ginyu alzaría los brazos a los lados. ¡Cambio! Diría el capitán Ginyu. Al usar su técnica sobre Gine, cambiaría cuerpos con ella, aunque tanto Goku como Vegeta y Bardock no entendían qué pasaba. Madre, ¿estás bien? Diría Goku. Claro que lo estoy, y estaré mejor cuando cumpla mi propósito. Diría el capitán Ginyu dentro del cuerpo de Gine. De esa manera, el capitán Ginyu se elevaría a lo alto del cielo y arrojaría una bola de ki resplandeciente que dejaría a todos cegados. Huiría de allí llevándose el cuerpo de Gine. No puede ser. Se quedó con mi cuerpo. Diría Gine. ¡Qué asco! Miren este cuerpo, es horrible. ¿Qué clase de tontería es esta? Diría Goku. Eso que ves ahí es tu madre, no es el capitán Ginyu. Diría Barter. Oye, ¿este es un final bueno o un final malo? Diría Jace. Es un final y listo. Diría Barter. Barter y Jace se irían de allí. Las dudas se sembrarían en nuestros amigos. Gine, ¿de verdad eres tú? Diría Bardock. Claro que sí, no seas idiota. Diría Gine. Pero, ¿acaso el capitán Ginyu quiere darle hijos a Freezer? Diría Goku. Ese tipo de lealtad ya es sospechosa. Diría Bardock. No se queden ahí. Tengo que recuperar mi cuerpo. Ese tonto se saldrá con la suya. Nadie va a creer que cambiamos de cuerpos. Diría Gine. Nuestros amigos regresarían cuanto antes en busca de recuperar el cuerpo de Gine. A fin de cuentas, lo importante de Gine radicaba en su genética de tener a los hijos más fuertes. Era el plan de Freezer, tener a un hijo sumamente poderoso y hacerlo rey. Finalmente, el capitán Ginyu llegaría al castillo. Freezer pensaría que se trataba de Gine. Vaya, veo que has pensado mejor las cosas. Diría Freezer. Gran Freezer, estoy listo para estar a su servicio. Diría el capitán Ginyu. ¡Qué servicial! Diría Freezer. ¿Acaso te diste cuenta de que nuestro destino era estar juntos? Nada de eso, soy el capitán Ginyu. Diría el capitán Ginyu. Cambié de cuerpos con Gine para traer su cuerpo sano y salvo, ya que estaba peleando y su integridad corría peligro. ¿Qué demonios hiciste? Diría Freezer. Los genes están en el cuerpo, es lo importante.
importante. Gine se resistía demasiado a venir y hasta me vi obligado a desmayarla. Diría el capitán Ginyu. No tuve otra opción. Ella sería capaz de dejar de vivir para no darle el placer de darle un hijo. No voy a tener un hijo con mi capitán. Diría Freezer fuera de sí. Ve por tu cuerpo ahora mismo y regresa a Gine a la normalidad. Pero, señor, pensé que era un tema de raza. Diría el capitán Ginyu. ¡Soquete! Mi hijo necesita la crianza de una madre Saiyajin siendo reina y dándole todo. Con esto tendría graves traumas desde niño. Diría Freezer. Haz lo que te digo o te quitaré la vida. Sí, señor. Diría el capitán Ginyu. Por otro lado, Gine estaba realmente débil. La herida era más profunda de lo que se pensaba. ¡Demonios! Duele demasiado a pesar de ser el cuerpo de un guerrero de élite. Diría Gine. Gine, no te preocupes, todo estará bien. Diría Bardock. Papá, tenemos que hacer algo. Diría Goku. No podemos dejar a mi madre en este cuerpo. Ese desgraciado se va a salir con la suya. Diría Gine. ¿De verdad el capitán Ginyu es tan leal que estaría dispuesto a darles hijos a Freezer? Pensaría Vegeta traumado. Por otro lado, Jayce y Barter llegarían, aunque no se veían con deseos de pelear. Tienen que venir con nosotros. Diría Jayce. Será mejor que no nos hagan perder el tiempo. Diría Barter. Papá, entre los tres les ganaremos. Diría Goku. No venimos a pelear. Diría Jayce. Freezer quiere que Gine y el capitán Ginyu regresen a sus cuerpos a la normalidad. ¿De qué estás hablando? Diría Gine. Es cierto, no le gusta nada que el capitán Ginyu tenga tu cuerpo. Diría Barter. Sean sinceros, a todos nos parece extraño. Diría Vegeta. Tienes razón, pero no vine a estar de acuerdo contigo. Diría Barter. Barter le arrojaría una botella a Bardock. Es una super medicina. Solo se hace para los soldados de élite. Diría Barter. Curará su herida en 2 minutos. Dense prisa. Si demoramos, Freezer nos matará a todos. Diría Jayce furioso. Bardock observaría a Gine, esperando su respuesta. No te quedes ahí mirando, esto duele demasiado. Diría Gine. Bardock le daría la medicina a Gine. Se podría ver cómo la herida sanaba rápidamente. Luego, deberían de ir al castillo del rey Vegeta. Era una tregua momentánea entre Jayce y Barter con los Saiyajins. La tensión se sentiría entre ellos, pero Gine se daría cuenta que podría traicionarlos de todas formas. En un momento, Gine se colocaría frente a Jayce y Barter. ¿Qué haces? Diría Jayce. Con el cuerpo del capitán Ginyu tengo su poder. Diría Gine. Además, si Freezer quiere que regrese a la normalidad, ya no los necesitamos. ¡Maldición! ¿Con qué crees que podrás contra nosotros? Diría Barter. Bardock, Goku y Vegeta rodearían a Jayce y Barter. La situación estaba desfavorable para el dúo. Momentos más tarde, vemos a Freezer y el capitán Ginyu llegando al castillo. Gine y los demás se harían presentes sin la presencia de los soldados de las fuerzas especiales Ginyu. Oigan, ¿en dónde están Jayce y Barter? Diría el capitán Ginyu. Comiendo polvo. Diría Bardock. Ahora, dame mi cuerpo. Diría Gine. Amo Freezer, no sé si sea lo correcto. Diría el capitán Ginyu. Más te vale que lo hagas, porque no te mataré, sino que te haré sentir el peor de los sufrimientos. Diría Freezer. Ya escuchaste. Diría Gine. Bardock, Vegeta y Goku estaban en guardia ante cualquier posibilidad de ataque. La guerra estaba más que declarada ante Freezer. Estaban esperando que Gine recuperara su cuerpo para ver cómo reaccionaba el emperador del mal. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Gine y el capitán Ginyu cambiaron de cuerpos? ¿Acaso de verdad regresarán a la normalidad? Y también, ¿nuestros amigos Saiyajins pelearán contra Freezer? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación de estas teorías. Recuerden que si quieren ver más recopilaciones como esta de más teorías en un solo video, este video tiene que llegar a los 10,000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.